Dice, "No, la katana descuartizó a su familia con un sable samurái cuando solo tenía 16 años en España. Y supuestamente José Rabadán estaba obsesionado con el Final Fantasy VIII. Dijo que mató a su hermana con síndrome de Down porque iba a quedar sola en el mundo". Hey, ¿qué más gente de Voces del Terror? El día de hoy tengo un gran invitado, el señor Julián Quesada del canal de YouTube Casa Retro. Vamos a hablar acerca de esos videojuegos que para muchos pudieron marcar su infancia y no precisamente por bonitos recuerdos. Sagas que pudieron transmitirnos demasiado terror. Algunas historias que podrían decir que son parte de la ficción, pero que viven en el imaginario colectivo de mucha gente. Pero no, nada, vamos a empezar con este gran podcast. Julián, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué ole, no? Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo les va, mi gente de Voces del Terror? Mi nombre es Julián. Tengo un canal en YouTube que se llama Casa Retro. Mi especialidad son los juegos de pelea, pero en algún punto en mi canal hace mucho tiempo hablaba no solamente de cosas de juegos de terror, sino también de juegos retro en general, porque en la época retro hay como más misterio que en la de ahora. Ahorita estamos como tan globalizados y con todo este tema de redes que pues ya hay más información. En lo retro hay mucho más misterio y está más interesante el tema. Así es, y bueno, ya que su canal empezó con todo el tema de los videojuegos retro, quiero que empecemos con cuál fue su primer contacto con los videojuegos, pero más específicamente con algo que usted dijera, hey, esto no es un videojuego normal, sino que esto ya está de pronto más del lado del terror, del misterio. El primero, Mortal Kombat. Mortal Kombat, juego de pelea. Sí, lo que pasa es que si bien no es un juego de terror o de misterio propiamente, Mortal Kombat sí va hacia todo el tema del gore. Entonces, ¿qué pasa? Todos los juegos en esta época, todos tienen una clasificación. Por ejemplo, la clasificación Ok, M o para niños, para adultos, todo eso. Gracias a Mortal Kombat es que existe eso. ¿Por qué? Porque eso cuando salió en la época de los noventas, que era como la alternativa de Midway para competir con Capcom al Street Fighter 2. Ellos ok. dijeron, no queremos hacer un juego copia de Street Fighter 2 porque hay 500 empresas que están haciendo eso. Entonces nosotros vamos a hacer un juego que sea, primero que se cubra con un botón, pero que tenga mucha sangre, o sea, que tenga sangre pero a borbotones. Y lo primero que salió en ese juego y que se hizo famoso fue ese mítico Fatality de Sub-Zero donde le quita la espina dorsal a la Scorpion, así Sí. le quita así y muestra así la espina dorsal y dice Fatality. Eso fue como que le voló la cabeza a todo el mundo porque era algo tan visceral para el día, para esa época, que la gente pues empezó a decir, oiga, los juegos como que están muy violentos, entonces empecemos como a regular la cosa. No, y es Y que eso pasó eso. de por sí el Mortal Kombat cuando uno lo jugaba de niño, pues uno estaba acostumbrado, digamos, al Street Fighter, por ejemplo, que pues son pixeles, ¿no? Sí, o sea, Son animados y eso. son dibujos, son un Hadouken, un Shoryuken, o sea, cosas que uno recuerda y que dice, ah, bonitos los dibujos. Exacto, Pero lo de Mortal Kombat eran gráficos digitalizados, era gente real. Entonces total. era gente real y se hacían de todo en el juego. Exacto, y yo digo que eso fue como también lo que uno dijo como, uy, venga, que estoy viendo, porque digamos en nuestra época, finales de los 90 inicios de los 2000 pues no había como tanto el tema de regulación como usted lo habla ahora, el tema de las letras para identificar los juegos para qué tipo de edad son, sino que en ese momento uno era feliz jugando y uno decía Lo como, que le pusieran. exacto, uno dice como, hey, le acabo de sacar el corazón, por ejemplo, una de las fatalities, o exacto, entre más vistoso fuera, digamos, el combo, botaba muchísima más sangre. Yo me acuerdo que yo empecé a jugar en el Super Nintendo el Mortal Kombat 3 en su momento. Y era eso, uno decía como, ¿qué estoy viendo? Pero, Y eso que en el 3 estaba censurado, porque en el Super Nintendo, Nintendo le ha colocado acerrín, o sea, dijeron que les tocaba censurar, y eso era acerrín lo que salía, no era sangre. exacto, En el arcade sí era una cosa que salía sangre por todos lados. ¿no? ¿Y qué es eso? Uno dice como, bueno, estoy jugando esto y, o sea, en ese momento éramos niños. Mm. Yo no me imagino de pronto Yo ahora lo jugué con yo lo jugué muy niño. más o menos a qué edad. Tendría 5 o 6 años por ahí. Hijo de madre.
Lo que pasa es que es una historia que he contado varias veces en stream. Sí. Que siempre me preguntan, pues la gente que es mayor que yo, me pregunta, oiga, pero usted siendo, o sea, usted tiene un canal de YouTube desde hace mucho tiempo, siendo mucho más joven, y hablaba de juegos retro, y pues no es normal, o sea, lo normal sería que ahorita jugaran otro tipo de cosas o que conocieran otro tipo de cosas, pero usted hablaba de juegos retro, juegos viejísimos, y le gustan los juegos de pelea, y entonces usted por qué sabe eso, o sea, usted por qué tiene el conocimiento de esa vaina y que sea como tan exacto, y yo decía, fácil, porque mi papá cuando yo era niño tenía un negocio de arcades. Ah, ok, ok, ok. Entonces, cuando yo era niño, pues todas las máquinas que llegaban a donde él distribuía, primero llegaban a la casa. Entonces Qué envidia de la buena. yo, yo probé un montón de cosas en esa época en el hardware original. Una de esas fue el Mortal Kombat 3, el Ultimate Mortal Kombat 3. Ok, Yo pues escogía cualquier muñeco y era escogía a Noob Saibot, que Noob Saibot en el competitivo está baneado porque está súper roto. Pero, pues, uno de niño, ¿qué se va a fijar en eso? Entonces, yo solo escogía y uno hacía las fatalities o lo que fuera. ok, ok. De pronto, de estos juegos, alguna fatality o algo que usted diga, hey, esto está horrible, porque Pero en sí, sí. sí, ¿Qué? sí, pero no fue exactamente en esa época, fue más para adelante. Ok. ¿En Fue, qué Mortal Kombat? yo dejé de jugar mucho tiempo juegos de pelea y Mortal Kombat en sí, porque no, o sea, cuando conocí King of Fighters fue cuando ya dejé de jugar Mortal Kombat. Ok, Entonces dije, ya no me gustaba mucho Mortal Kombat, Street Fighter sí siempre me gustó, pero cuando regresé a jugar en el Xbox 360, ya mucho tiempo después, salió el Mortal Kombat 9 o Mortal Kombat Complete Edition, que es como como aparecía en Steam cuando todavía estaba. Hay una fatality justamente en Noob Saibot que cuando la vi yo dije, "What, ¿qué estoy viendo?". Era o sea, uno hacía la fatality y él sacaba una sombrita. Sí, o sea, ok. él es un ninja negro, entonces sacaba otra sombrita al lado y lo que hacían era que agarraban de los pies al tipo, uno de cada pie y lo abrían, así como un Mm, compás. Lo abrían Ay, así. Esa fue una. Y antes de eso, también en el Mortal Kombat, pero en el Shaolin Monks, ok. que es de Play 2, Play hay una 2. que es una fatality que tiene Kung Lao, que Ok. es una donde él se quita el sombrero y lo coloca en el piso como si fuera una sierra y empieza a girar el sombrero en el piso y él pasa así desde la cabeza hasta el último pedazo del cuerpo, así lo va pasando al piso. Ay. Es terrible. Ay, es que digamos, en el juego dice como, bueno, tranqui, es un juego, ¿no? Pero ya interpolándolo a la vida real, No. de que todo esto está inspirado en torturas que se han hecho en algún momento o vainas así, uno dice como las personas que vieron esto y que fueron inspiración para un videojuego, que no lo sabían, obviamente, todo el tema de la Santa Inquisición, todo este tipo de cosas que se hicieron actos inhumanos, uno dice como, ay, No. O en una cosa. pesadillas, o en pesadillas hay gente que ha dicho que se ha basado en juegos, cosas que han salido en sus juegos han salido de pesadillas o de películas que han visto. Exacto, de hecho hay un videojuego, no recuerdo en este momento el nombre, pero que el creador lo hizo, o sea, es como de ese tipo de juego de 32 bits Flash, pero que el man lo hizo inspirado en sus pesadillas y el juego simplemente es un walking simulator de las pesadillas de él. Y es Sí. que hay mucha vaina, hay gente que uno dice como, No, es que no solo ese, está por ejemplo el final de Earthbound. Airbound, Airbound es ok. un juego que o sea, empezó como Mother, se llama Mother, es el juego que inspiró a hacer otro que se hizo famoso Undertale, después, el Undertale, Undertale. El Undertale, digamos, ese fue, digamos, como como el sucesor espiritual de la saga Mother. ok, ok, ok. Pero la saga, en la original, la batalla final, es la de Ness, que es el protagonista de la historia, contra el bicho este que no me acuerdo ahora el nombre, el Ok, del jefe final. se los El caso es estamos que, colocando. sí, pues no me acuerdo ahora porque lo jugué hace, no sé, 20 años, échale. El caso fue Ush. que, el caso fue que la historia de ese final contra el jefe, uno empieza a leer lo que dice, uno empieza a leer la conversación que tienen el jefe y Ness,
Sí. Y usted dice, ¿qué carajo están hablando estos tipos? ¿No? Es como que usted empieza a ver y empieza a atacar al bicho y usted dice, pero ¿por qué? ¿Qué están hablando estos manes? Lo que sucede es que en algún momento, no sé si, alguna vez los que les guste Dross, Ujú. alguna vez Dross había colocado en un video que esa pelea específicamente era basada como si Ness le estuviera haciendo un al man malo, o sea, al jefe. Ay, Resulta que eso no fue así. Uno cuando se pone a buscar qué fue lo que hizo el creador, sí, lo que hizo fue recrear una escena que él había visto cuando era niño, sí. porque un familiar de él lo llevó al cine a ver una película japonesa que era El policía y la belleza encarnada, una cosa así era que se llamaba la película. El nombre Ok. es largo el nombre. Y el caso es que el tipo, en esa película específicamente, hay una escena de un avión. Entonces el tipo lo que hizo fue recrear la conversación de la película porque se choqueó tanto al ver esa escena que lo que hizo fue recrear esa conversación en el juego. Y realmente la conversación entre Ness y el jefe es esa conversación de esa película. Ay, hijo de madre, duro. Duro Sí. porque, exacto, o sea, son cosas que uno jugaba cuando era niño y uno ni idea. Ujú. Digamos lo que usted dice, usted en ese momento, el joven Julián, era como. El contexto, pues obviamente no es algo así muy tranquilo, tampoco es que Earthbound fuera un juego muy family friendly, pero cuando se sale totalmente de lo que uno está acostumbrado, uno dice como, Es que de por sí es un RPG de terror. O sea, es "Ujú, que entonces como que de terror y suspenso, es como que tiene un montón de señales por todo lado que uno de niño no capta. exacto", y que ya cuando uno crece y uno empieza como a tener como una mayor visión de todo, uno dice como, ¿qué estaba jugando? Hay un ejemplo pues no tan fuerte obviamente, pero de la saga, bueno, de la saga, del videojuego Chrono Trigger, hay una escena en la que los personajes están hablando y eso es exactamente sacado de It, de la novela de Stephen King. Mm. Están hablando de qué realmente es It. Obviamente pues no lo voy a colocar por tema de spoilers. De pronto si alguien quiere disfrutar de Chrono Trigger en este momento pues lo Juegazo, puede papá. hacer. Juegazo, uno de los mejores RPGs de la historia. Pero es eso, o sea, como que nos metían esas referencias Sí, así los era. creadores y uno como que ya después del tiempo lo capta y uno dice como Sí, o miércoles. sea o sea, uno se pone a ver ahorita ya no se ve tanto porque como está tan regulado todo que ya no dejan meter ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, en la época así de 90s, 80, hay un montón de historias así de juegos que salieron de la nada y uno dice: "Pero, ¿y esta cosa por qué está acá?". Como que, o sea, pero eso uno no lo ve en ese momento, sino lo ve 10 años después cuando ya ha conocido un montón de cosas más de videojuegos o de películas o de novelas. Total. Porque, por ejemplo, hay leyendas urbanas así súper hardcore como la gente que jugaba X juego y se moría por jugar el juego, por ejemplo. Ah, hablando de leyendas y bueno, en esa época que fue tan viral todo el tema de los creepypastas 2010, 2015, en esos rangos de Sí, años, con puro que loquendo. que uno era feliz escuchándolo, Sí. me trajo a la mente un videojuego que para muchos hace parte del imaginario colectivo y para otros fue más que real. Mm, Y creo que usted sabe de cuál estoy hablando. Polybius. por su pollo. Sí, Polybius, uno de lo los de Polybius es juegos. un caso muy, muy, muy extraño. O sea, es una cosa que, o sea, usted depende a quién le pregunte, le puede decir que es real y otro le puede decir que alguien se lo inventó por allá en 2007 en un foro rancio, en Epa, donde se puso a decir cualquier cosa, el man se inventó la historia. ¿Qué pasa? Polybius era un juego de los 80s que era un juego vectorial. ok. Entonces era básicamente una navecita que estaba como de este lado y en el centro, por acá, había como una especie de coso que tiraba, como una esferita o lo que sea, que tiraba como proyectiles o lo que sea. Y pues usted tenía que evadir eso y empezar a destruir moviéndose de este lado, o sea, hacia acá. Y acá estaba, y acá por este lado así, iban como saliendo luces y todo eso y así. Y por esta parte aquí de arriba o por acá o por acá o por acá, le iban saliendo avisos de cosas. Ok. Entonces en medio de todas esas luces estroboscópicas que salían y montón de colores y todos los sonidos que tenía, empezaban a salir cosas como muerte, suicidio, mate, malos, cosas así.
pero así como subliminales, usted los veía así. La gente que cuenta que lo jugó de esa época y que lo vivió el juego, dicen que pasaba eso. Y entonces usted dice, ¿será verdad? O sea, es como que suena demasiado, o sea, demasiado película. Total, ¿no? Y es Y, que yo me... ¿Qué? entonces el caso fue que pasó eso y ahí fue cuando la gente dijo, no, eso no puede ser verdad. ¿Qué va a ser verdad eso? Mm, Eso parece película. Cuando le empezaron a preguntar a gente en diferentes estados en Estados Unidos, gente que no se conocía, nunca en su vida había visto, todos concordaban en la misma descripción. Y concordaban en que no solamente era el juego igualito como lo describían, sino que el juego desapareció más o menos por la misma época. Y contaban que los que venían a hacerle el mantenimiento a la máquina de revisar cosas sí. eran manes vestidos de negro. Entonces eran unos manes vestidos de negro que revisaban una vez una cosa de esas. Y que una vez alguien alcanzó a ver qué era lo que decía y que en el modo consola del juego, o sea, cuando miraban las opciones de configuración, decía cuántas veces había salido cada cartel. O sea, cada cartelito de los que salían en Ah, medio del jue juego madre. y tenía como que llegar a un límite de puntos, una cosa así, para que empezaran a salirle las cosas. Entonces usted dice, wow, o sea, tremendo. O sea, y lo peor de todo es que todos concordaron en que el juego sí existía y lo describieron todos muy, muy parecido, pero el juego simplemente desapareció. No hay rastros de él en ningún lado. No hay una placa original que alguien tenga guardada, no hay un cartucho, no hay nada, nada que tenga que ver con ese juego, no existe. Es como si se lo hubiera tragado a la tierra. Lo único que hicieron fue hace unos años, alguien basándose en lo que decía la gente, cómo lo describieron, Sí. hizo una recreación de cómo se supone que se vería el juego. Y muchos dijeron que era más o menos así. Entonces como que Es que quedó vienen esa como... incógnita. Sí, exacto, y vienen como varios misterios en una misma historia. Algunos podrían decir que podría ser incluso un efecto Mandela, de Puede una ser. historia que muchos afirman de que sucedió, otros que no. Y ahí va como el tema de lo que es el efecto Mandela, que puede ser incluso que estamos cambiando constantemente como dimensión. Puede ser Sí, una de las explicaciones. Otra parte, yo me acuerdo que ese juego en su momento, cuando yo empecé a ver el tema de creepypastas y todo, hablaban que por culpa de Polybius se puso el anuncio de fotosensibilidad, mm, que porque al tener tantas imágenes y ser tan colorido y que va saltando y eso causaba ataques epilépticos. mm. Entonces fue uno de los motivos por el que la industria del videojuego empezó a poner esos anuncios. Pero es eso, y que incluso yo me acuerdo que en ese momento, cuando yo empecé a ver las historias, aparecían gameplays. Y era como, sí, sí es así, pero después de un tiempo para acá, es como si muchas de esas cosas se hubieran borrado del archivo mundial y que uno dice como, venga, ¿será que me lo imaginé? ¿O No, es qué que pasó? yo me acuerdo que yo cuando empecé a ver que temas de creepypastas por allá, incluso 2008, 2009, la que más llamaba la atención era esa, porque usted decía, loco, o sea, nunca había escuchado hablar de este juego, nunca lo había visto, nunca había tenido contacto con esto, y que de pronto salieran imágenes, incluso había Ujú. sonidos y efectos FX del Exacto. juego, y uno decía, pero ¿de dónde sacaron eso? Y más que digamos, o sea, puede que ahora las personas, la nueva generación, pues ve que todo es súper fácil de generar con IA o hay programas que ayudan a hacer un juego mucho más rápido y eso. Pero en el 2010, por lo menos aquí en Que Colombia, había. nosotros pensamos como, Si es que de por sí era 2008, 2009, a duras penas había youtubers, por ejemplo. O sea, exacto, eran entonces videos súper random. en 2008, 2009 usted entraba a YouTube a escuchar música. Exacto. Y uno decía, venga, esta historia pues tiene muchas cosas que transmitir, pero es el momento que sí se está logrando con el cometido quizás que los creadores querían que sucediera, es que fuera un experimento de unos años y después se olvidara, porque háblele a alguien que haya nacido después del 2002, 2003 sobre Polybius, ¿qué le va a decir? No, No es que sabe. ni siquiera eso, es que hay gente que usted, por ejemplo, le pregunta a gente de los noventas, tipo 89, 90. Es que el juego ni siquiera es de la época de los ochentas full. Eso bordea el final de los setentas y el principio de los ochentas. O sea, es un juego que tiene 45 y 44 años encima.
O sea, es una cosa, y aparte, la gente que cuenta sobre qué pasó con eso dice que ni siquiera duró años, que eso duró muy poco tiempo en el lado de arcades donde iban. O sea, que fue como un experimento en par meses y se abrió el juego. O sea, y para la cantidad de gente que dice que lo jugó y que era así, usted dice, o es un efecto Mandela terrible, o Ujú. de verdad es una cosa que existió y estaba ahí. Es que ahí uno se pregunta más para esa época, ¿y por qué no? ¿Y por qué no Claro, iban a hacer un experimento así? Ahí pero sí, estábamos finalizando Guerra pero Fría, creo. sí, y no, y sí estaba lo de MK Ultra. Y ese MK Ultra, Exacto, ¿cuánto? exacto, estamos finalizando Guerra Fría en la historia de la humanidad. Están haciéndose experimentos, están haciéndose cosas. ¿Por qué no probar con un videojuego, un nuevo medio que tiene la oportunidad de que las personas que estén en él puedan interactuar? Y aparte en esa Pues, época cuando salió Polybius era la época dorada de los arcades, porque es que exacto. fue la época en donde más fiebre de arcade hubo, que fue cuando Taito había sacado un par de años antes el Space Invaders. Ok, ok, Entonces, y ok. ese juego partió en dos la historia de los videojuegos porque fue la famosa leyenda esa de que en Japón se estaban acabando las monedas de 100 yenes porque estaban todas en las máquinas. Nadie tenía monedas porque todas estaban allá de lo Ah, mi violento que se madre. jugaba. Es eso, o sea, yo siento que en esa época sucedieron muchas cosas que, bueno, a pesar de que, digamos, su canal está enfocado a videojuegos retro, imagínese donde Julián hubiera nacido en el 80. ¿Qué Mm. otras cosas tendría para contarnos que uno dice como, está bien que, bueno, el internet es un medio que le ayuda a uno como a obtener demasiada información de lo que había pasado antes, pero usted no me dejará mentir que nada como vivir las cosas? O Claro. sea, digamos su Es, experiencia con los arcades, por ejemplo. sí, por ejemplo, es lo que yo le decía. Yo esto lo hablaba con mucha gente siempre en los streams. Yo les decía, o sea, yo sé que cuando toda la gente que vivió la época fuerte de los arcades noventeros de juegos de pelea les habla de que era la mejor época de la humanidad y que no, que eso era lo mejor del mundo. No era tan así. O Ok. sea, no era tan así, porque era, usted por ejemplo acá en Bogotá y en varios países del mundo, de Latinoamérica, si usted le pregunta a la gente que vivió los arcades, le van a contar historias de gente que perdía y podía meterse con el que no debía y lo prendían a uno, lo amenazaban, le pegaban a uno en los ¿En arcades, lo podían serio? robar, claro. Yo me acuerdo, yo lo que alcancé a vivir fue, o sea, la típica historia que creo que todo Latam cuenta, que a uno lo mandaban a Sí, comprar algo. eso todo lo Exacto, vivimos, sí, pero eso. el tema es que eso es lo que uno ve de niño en el día, pero Ok, pero por la noche era otro cuento. Yo, por ejemplo, bueno, que sí. conozco gente de gente de los arcades mayor que yo, que juega conmigo juegos de pelea, porque en esta época los que juegan juegos de pelea es la gente mayor, gente grande ya, Ok, sí, es gente con verdad. familia, gente ya, eh, gente que vivió esa época y me contaban, me parece, uno iba a tal sitio y usted tenía que saber con quién estaba jugando y si este era un man que por ahí sonaba medio peligroso, que todo el mundo sabía quién era, mejor déjese ganar. Así usted supiera que le ganaba, déjese ganar. ¿En serio? Claro. No, ve ahora que por lo menos en esa parte de cómo se vivió la época de los arcades, la verdad no tengo prácticamente Claro, conocimiento, es pero que sí, pues, pero claro, o sea, por eso es un ejemplo de que si usted, por ejemplo, si yo hubiera vivido la época de los ochentas, me hubiera tocado, hubiese sido primero muy feliz porque es la época de la humanidad que más me gusta junto con los 90, es verdad. porque en los 80 salieron los artistas más grandes de todos, en los salieron también el tema de los videojuegos, como casi se mueren los videojuegos en América y luego como resurgieron con Mario, o Así sea, la es. época de las consolas, o sea, yo hubiese sido muy feliz en esa época, pero eh, el tema de, por ejemplo, que a usted le cuenten historias como había un juego, esto es como, o sea, es una leyenda urbana, pero, pero pues hay gente que dice que, o sea, que se ha derivado de muchas cosas. Ok. Por ejemplo, hay un juego que lo hizo una empresa rusa, que no me acuerdo ahora el nombre, yo se lo dejo después ahora. El nombre es, no me acuerdo el nombre de la empresa, pero no me acuerdo el nombre del juego. El nombre de la empresa es Carvina Corporation. No, ni eh, idea. no, nadie conoce porque básicamente ellos hicieron un juego que tenía una cualidad, era un juego de PC, entonces era de una cualidad bien específica y es que el juego, cuando usted después lo lograba pasar, se borraba solo. Entonces Ok. se borraba solo e inmediatamente evitaba que usted lo pudiera volver a instalar ahí.
O sea, usted solo lo podía jugar una vez. ¿Y de qué era? Sí, es un jueguito como una aventura, no una aventura gráfica, sino es como un juego de plataformas. Usted tenía Ok, dos personajes ahí, que era una chica que de manera random cambiaba el tamaño, o sea, se volvía pequeñita o se volvía más grande, ok, y el otro era un personaje que era un fantasma. Entonces, el ok. fantasma, lo raro del fantasma es que era imposible pasar el juego con el fantasma porque como es un fantasma no se podía ver. O sea, usted veía solamente la pantalla, pero no tenía personaje, o sea, no veía el personaje que estaba manejando. Ok, ok, ok. Entonces, es un juego que supuestamente lo hizo una empresa rusa. ¿Para qué? No sé. O sea, pueden hacer cualquier, pueden decir cualquier cosa y el juego solo hacía eso. Usted lo pasaba, después Sí. se iba a hacer cualquier cosa o lo que quisiera. Y una vez lo terminara, el juego se desinstalaba, se borraba por completo de su PC y usted no lo podía volver a instalar ahí. Si quería volver a jugar, tenía que buscar otro PC para instalarlo. Ah, jue madre. Le digo de que me acuerda ese tipo de juegos. ¿Se acuerda cuando las páginas estas de juegos Flash ponían como restricciones de este juego solo lo pueden abrir a las 3 de la mañana? Sí, algo Por así. ejemplo, que uno dice como, pues a esas páginas era muy fácil como hackearlas, no hackearlas, sino pues uno cambiaba el horario en el compu, le cambiaba la hora y después simplemente podía entrar y ya. Pero ya digamos un videojuego así es bien extraño, la verdad. Y es que, No, y métale ojo que es un videojuego de los 80s. es la diferencia, ¿no? No estamos hablando de un Flash que pudo haberse inspirado en la historia de otras vainas. Exactamente. O sea, son juegos que uno dice, ¿para qué? O sea, ¿por qué están Ujú. ahí? O sea, ¿por qué están ahí? ¿Por qué un día la gente dijo, vamos a hacer un juego de esta forma o así? Es que es eso, weón. Uno piensa, ¿cuántas veces uno habrá sido el conejillo de Indias? O bueno, de pronto no nosotros, nuestros padres o tíos o gente así habrán sido el conejillo de Indias para quién sabe qué fines, quién sabe qué cosas, pero que hacen parte de la industria de los videojuegos, que ¿Mm? hasta hace poco fue que de verdad se empezó a masificar y ahora toda la gente juega en sus celulares o vainas así. Pero antes era un público muy sectorizado. Cuando uno era No, pues niño, que el usted se solo hecho de... acuerda, pues que usted se acuerda, usted vivió también esa misma época que yo. Cuando uno jugaba videojuegos, usted era el rarito del colegio. Epa, exacto, Era el exacto. rarito, el friki, no sé qué. Entonces, por ejemplo, yo en el colegio no podía decir que jugaba videojuegos porque me veían como el rarito o el vago, el que no hacía nada, el que Ujú, muy probablemente que iba a terminar de marihuanero, una cosa así, o robando. exacto, y se termina de streamer, pero no estamos hablando. Y tampoco está tan lejos, pero Pero es eso y es verdad, o sea, en esos momentos, digamos, en mi colegio estaba mm, dividido por secciones son pues cada salón y éramos que 40 por ejemplo. sí. Y de ahí que jugaran videojuegos que uno dijera, hey, ¿de verdad tiene idea? Dos, otro tipo y yo. Y eso que el otro tipo uno se daba cuenta era ya mucho tiempo después porque le pasaba lo de uno, no hablaba del tema para que no de pronto no lo Para molestaran que o no no lo algo. jodieran ahí. Exacto, exacto, y es algo que pues no estamos de aquí tan lejos, son 15 10 añitos. Ya a diferencia ahora que pues toda la No, gente está... ahorita jugar y ser bueno es cool, güey. O sea, si Exacto, usted juega y es bueno, es como que usted es Dios. exacto, es como cuando usted era muy bueno en deportes antes. Claro, Como, usted, por la... ejemplo, cuando yo estaba en el colegio, el man que levantaba más viejas o que estaba más con gente era el man de deportes. Era el man Exacto, de. Si usted era bueno jugando fútbol o jugando micro, ya ganó. ya Es, ganó, sí, ya. El otro era el friki. Epa, y es eso, en los juegos de esa época, de los 80 de los 90 cuánta vaina no pudieron haber hecho y uno. ¿Mm? Y lo bueno es que era un muy buen campo de cultivo porque no había tanta masificación, sino que podrían tener un público sectorizado con unas características específicas y que yo siento que parte de todos esos estudios que se hicieron internamente son los culpables de que ahora los videojuegos sean un medio incluso más masivo que las películas, por ejemplo. Es que de por sí las películas, usted, por ejemplo, se pone a ver un presupuesto de una película y lo compara con una gran producción de Sony en videojuegos, por ejemplo. Y usted ve la cantidad y usted dice, ¿qué tanta diferencia puede haber? O sea, usted puede decir, hace 20 años, mentiras, ¿cuál es 20? Hace 25
ya en la última época de Dreamcast, cuando sale el primer Shenmue, cuando se gastaron $70 millones para hacerlo. 70 millones en esa época era una bestialidad, o sea, era un sinsentido, y fue un sinsentido durante un montón de tiempo. O sea, fue un total sinsentido hasta que Rockstar, Sony empezaron a meter presupuestos animales a todo esto. Pero en esa época, ¿qué? O sea, usted no veía esos presupuestos, y era solamente el público que consumía videojuegos, solamente era así. Y ahorita, pues, básicamente no hay gente que no le juegue algo, por más Exacto. casual que sea. Por más Candy Crush que sea. Sí, pues no, pero por más casual que sea, cualquiera tiene tuvo en su momento, por ejemplo, cuando empezó eso a masificarse duro, fue con el Candy Crush, con el Angry Bird, Ujú. Le- con todos esos jueguitos, o cuando le pasaban a uno por Facebook, las cosas de Dragon Para allá City iba. y esas vainas. Exacto. No, y es eso. Y digamos, yo siento que en la masificación de los videojuegos y más como de volviendo al nicho del terror, hubo dos juegos que fueron como, o bueno, que siguen sacando secuelas y remasters y toda la cosa, Que ahorita va que a haber es un como, remake, de hecho. exacto. Uno de ellos, ya que hablo del remake que se viene en octubre, si no mal recuerdo, Sí, es señor. Silent Hill Sí, y el otro, Resident Evil. Quisiera que pronto me hablara de su experiencia con estos dos juegos. Empecemos por la saga de Resident Evil. ¿Cómo fue su experiencia, su primer acercamiento y como también ese modo de experimentar el terror en, cuando era sí. niño? Porque esto no lo jugó cuando era niño. Sí, pues ya, yo la verdad es que el Resident Evil yo lo conocí ya estando ya más grandecito. O sea, Ok, yo tendría, qué sé yo, por esa época, unos 15, 16 años por ahí. Lo que pasa es ok, que yo lo conocí por esa época porque digamos, yo me salté la época del Play 1 muy olímpicamente con ciertos juegos, porque yo en esa época todavía jugaba muchos juegos de arcade. ok. Y como que esa época consolera yo no la viví tanto, porque yo me pasé, o sea, yo pasé de jugar mucho juego arcade a pasarme directamente al Xbox. ¿Por Uy, qué? Porque si usted se acuerda, o de pronto no se acuerda si vivió bien esa época, que la tenga así fresquita en la memoria. Cuando fue año, qué sé yo, 2003, 2002, por esa época, cuando los arcades realmente empezaron a decaer en toda Latinoamérica y más específicamente aquí en Colombia, fue porque llegó una saga que se llama Halo. epa. Yo me Entonces, acuerdo que, uy, entonces, ¿qué pasó? Halo, cuando nosotros seguíamos jugando máquinas, igual con mis primos o jugando fútbol, y eso yo era mucho de jugar fútbol en esa época. sí, Y entonces, cuando teníamos el tiempo y podíamos tener una moneda de 100, íbamos y buscábamos rápido una máquina para jugar. Empezaron a llegar todo este tema de los Xbox. Y si bien yo jugaba algunos juegos de Play 1, pero eran gran cosas que no tenían nada que ver con campañas, sino jugábamos, qué sé yo, los Winning Eleven modeados con Super Turbo y con la voz de los paisas de estos, de Juanes. de Juanes y todo eso, que es un clásico acá en Colombia. Eso, o el fútbol de poderes, o el Pro 98. Esos juegos que uno sabe que si va a ir a un sitio de Play y va a jugar media hora, era para jugar dos partidos de 10 minutos. Exacto. Entonces era así. Entonces uno iba hacia eso. El caso fue que pues yo llego al tema del Xbox, y Halo acaparó todo. Usted para el sitio donde iba Xbox era Halo, Halo, Halo. Y cuando descubrieron cómo funcionaba la interconexión con el Halo 2, o sea, ya en el uno lo hacían, pero en el 2 eso ya fue, o sea, no había manera, no había con qué darle a eso. Era raro para que alguien tuviera Xbox en la casa, porque era mejor ir a un sitio donde había un montón de gente para jugar. Entonces imagínense, o sea, la gente de los locales hacía el gasto de comprar en esa época. Ahorita es normal, pero en esa época la gente compraba el cable UTP para hacer la conexión, y se conectaban de local a local, rompían los locales en las paredes para poder meter el cable por ahí y sacarlo al local que de pronto está una cuadra más para adelante. Es que era muy Entonces, rentable. y eso se hicieron la plata esa gente, porque eso era, usted podía tener en un local 20 Xbox y en otro 20, y todos jugando el mismo juego. Era una locura esa vaina. Era una cosa que no se entendía.
Entonces acá pegó muy duro y eso fue varios años. Por eso fue que yo toda esa época consolera no la viví como tendría que haberlo hecho, porque Xbox acaparó todo, 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 todo. ¿Qué juego pude acaparar en esa época que pude jugar? Los Príncipes de Persia. Ok. Pero si hablamos ya de la época del Resident, una vez cuando ya se bajó toda esa marea de Halo, que ya la gente le bajó, un par de amigos tenían un PC bastante interesante para la época. Resulta que un conocido que tenemos usted y yo, Brian, Ah, ok. él tenía, en esa época era mucho tener esos juegos de PC en CD y Sí, él sí, sí. tenía el Resident Evil 4 y él lo había jugado de un amigo en una consola y le dijo a uno de estos amigos, le dijo esto, qué sé yo, tendría, qué sé yo, no, por ahí menos, 14 años por ahí. Y le dice venga, instale este juego que es una maravilla, que es, no sé, o sea, es lo mejor del mundo, es hermoso. ¿Cuál era? El Resident Evil 4. La historia de Leon Kennedy. Entonces colocó el juego y le corría pero espectacular en el PC porque era un PC muy bueno para esa época y lo Sí. jugó y no, o sea, nos enviciamos durísimo con ese juego, pero durísimo. Nosotros teníamos, por ejemplo, jugamos el modo mercenario Ok. y era, a ver en cuánto tiempo lo hace, a ver, hágale, desbloquea a Hunk, desbloquea tal, hágale, no sé qué. Fue como esa época dorada de Resident y yo lo conocí fue por ese juego. ¿Qué Por pasó? el menos survival horror, donde se dio el Exactamente, salto del survival horror a la acción. por eso mismo. O sea, yo esto lo hemos hablado muchas veces. Es que el Resident menos Resident es de los mejores Resident. O sea, es una Ujú. cosa rara. El juego menos Resident de la saga, que es el 4, o sea, de los juegos buenos, buenos de la saga. Del menos Resident de los 5 que hay, buenos, buenos, el menos Resident es ese. Y Y es luego, que, y sí. luego ahí fue cuando conocí otro. ¿Cómo lo conocí? También por PC. Un primo tenía donde yo siempre íbamos a jugar donde mis primos. Un amigo de él era técnico de PC porque era un amigo pues de un primo más mayor, del hermano de él. Ok. Y le dijo, le instaló un juego. Sí, le dijo, juegue lo que es muy bueno. ¿Cuál era? Era el Resident Evil 3 Nemesis. Ah, jue madre. Y ahí conocí a Nemesis y ahí fue cuando conocí el verdadero Star terror Wars. porque estábamos en la estación de policía y llega este perro y Este, nosotros caminando así y sale por la ventana. Casi nos morimos ese día. Me quería morir. Uy, ese día fue lo peor del mundo. Fue la primera vez que sentí que me podía haber dado un infarto. Uy, ese tipo nos pegó un susto espantoso. era la idea. No, y es Y que o sea, el concepto Resident Evil 1 como que, digamos, empezando por el 4, que usted hablaba de que ese fue su primer acercamiento a la saga, uno dice, bueno, en un pueblo hay una serie de personas que están infectadas por las plagas, que así se llamaba el virus, y mandan a un tipo a rescatar a la hija del presidente. Uno dice como, esa historia está como muy loca, ¿no? mm, Pero de todos modos, yo me acuerdo que hay momentos icónicos en ese juego. Yo me acuerdo que, de hecho, curiosamente, el Resident 4 también fue mi primer acercamiento a la saga, porque a mí me regalaron un Play 2. Y ah, el juego que venía con el Play 2 era el Resident 4. Yo me acuerdo algo que nunca se me va a borrar y que así como usted con Nemesis lo volvió caca. sí, A no, mí me fue, choqueó muchísimo. exacto, a mí fue la pinche risa de los regeneradores. Ah, Uy, no. claro, de hecho hay varias cosas porque, por ejemplo, está esa o, por ejemplo, el morir es vivir. Uy. Morir es vivir. Uy, qué recuerdos. Sí. Atrapado. Uy, no, es que Así, hay mucha. detrás de ti, imbécil. Imbécil. Es que es muy icónico ese juego. Pero, exacto, es un poco más de acción. Sí, pero Más entonces allá. esa fue mi primer, como el acercamiento y luego Nemesis. Y ahí fue cuando me jugué los primeros juegos de la saga. El primer juego que es muy difícil, muy, muy, muy difícil. El primer Resident es una cosa bárbara y aparte de que está súper bien hecho. O sea, en cuanto a la ambientación y todo eso es muy difícil. Pero ya el 2 es una obra maestra. O sea, el 2 es una obra maestra con todas las letras. Ok, es que digamos el Y Resident 2 es como la evolución que todos esperaban. O sí, sea, no había otra, no había otro camino. exacto, y que uno dice como, bueno.
quiere uno saber cómo sucedió todo, entonces nada, mandémonos para la ciudad donde todo empezó. Dos protagonistas icónicos, Leon y Claire. Claire. Y dos campañas, bueno, dos campañas muy similares, pero Similares, una historia. pero la historia es muy diferente, porque es que Exacto. ocurren en el mismo lugar. O sea, lo bueno que tiene el Resident 2 y el 3 es que todas ocurren en el mismo lugar y a diferente hora. Ujú. Por ahí estaba viendo que si uno quería verdaderamente jugar los videojuegos en orden cronológico, digamos entre el 2 y el 3 tendría que empezar el 3 como hasta la mitad, pasarse todo las dos campañas y después terminar el 3. Sí. Y uno dice como, venga, esos videojuegos, cuando usted realmente tenía el acercamiento a los zombies, a darse cuenta de que, bueno, todos en algún momento hemos dicho, venga, ¿qué pasaría si hay un apocalipsis zombie? Y Claro. de esos juegos viene esa idea, de que uno dice, no debo dudar al momento de dispararle a Que un no ser. puede, no puede. Exacto. O sea, si usted es usted o es él, ¿qué va a Exacto. hacer? Yo me acuerdo, hace poco estuve jugando el remake del 2 Sí. con el jefe de la estación de policía y que él dice, después en el 3 él le dice a la protagonista, le dice, no puedes dudar sin importar quién sea. Y uno dice, si es mi mamá, si, si es mi hermano, mi mejor amigo, cosas así, en un episodio real, el tema zombie Es que sería usted no, horrible. claro, porque es que si usted, o sea, que de verdad pasara algo como eso y que de pronto usted se despertara y que su mamá fuera un zombie y usted dice, ella no va a dudar porque ya paila. Exacto, es un ser que lo único que quiere es matar, Sí, alimentarse. no va a dudar. Entonces, ese es un problema. O sea, yo, esa época de Resident, yo la viví mucho en esa época y ya con el que me enamoré mucho de la saga, o sea, que yo dije, este es mi juego favorito, fue el Code Verónica. Para mí el Code Verónica es un juego, pero espectacular, entre todo porque le cuentan a uno algo que hacía falta del 2 y es que, ¿qué pasó con Chris? Porque Chris después de que se va de la mansión, él no vuelve a aparecer hasta el Resident 5 y resulta Ujú. que es mentira porque en el Code Verónica le cuentan qué estaba haciendo porque en la isla donde está Chris otra vez y que vuelve a aparecer, ahí aparece ahí un pedazo de la campaña de Code Verónica que es con Chris. Es eso, es como el juego que ayuda a conectar esos cabos que Sí, muchos habían quedado es un ahí. juego es para mí el verdadero Resident 3, porque para mí el Resident Ok, 3, sí, eso si, siempre lo he escuchado. si bien es un gran juego el 3 y un juego espectacular y que a mí me encanta y que le tengo mucho cariño, suena más a spin-off que a un juego entero. Ujú. O una expansión del 2. Sí, Sí, en juega ese más como momento había. juega, o sea, si lo quieres llevar como puede ser un spin-off o puede ser una expansión del 2, pero para mí el verdadero Resident 3 es el Code Verónica, es el Y, verdadero. y que casi no es conocido, o sea, No. toda la Lo que pasa gente es que, tiene los juegos numerados. lo que pasa es que salió en Dreamcast. Lastimosamente. Después salió para más consolas, pero lo primero fue en Dreamcast. Ese Y fue el la pecado, Dreamcast, usted por ejemplo le hago la pregunta, ¿usted cuándo vio un Dreamcast en su vida? es verdad. Sí. Sí, Yo sí he empezando. visto una vez, Y eso. pero y lo que pasa es que es una historia toda tonta que la contaba en stream y siempre lo levantan a puteadas al amigo que lo hizo, pero es que se lo merece. Eso es la anécdota dice, cuando mis primos compraron su primer PC, ellos Sí. realmente no querían, o sea, querían el PC por un tema de mi primo mayor, porque pues él ya estaba próximo a entrar a la universidad. Entonces él necesitaba un PC porque él iba a estudiar publicidad. Entonces Sí. necesitaba un PC para hacer cosas, aprender temas de Photoshop y toda esa vuelta. Y el caso fue que ellos realmente no querían un PC, sino querían un Xbox, porque ellos que les gustaban los juegos de Xbox, el Halo y todo eso, y querían tener un Xbox en la casa con los 4 controles y toda la vuelta. Resulta que pues en esa modita, gracias a las moditas, lo que son las malas decisiones por seguir las modas, como esa era la moda en ese momento, él tenía un amigo que tenía una Dreamcast, mi primo. Nadie sabía Ok. qué coño era eso, sino que le decían, vea, yo tengo un Sega, porque pues el Dreamcast, él le abre la tapita y dice Sega, ahí en la tapa. Entonces usted dice, tengo un Sega, vea, y tenía el Sega y tenía juegos ahí del Sega de emuladores y eso, pero no tenía un juego pleno de Sega, de Dreamcast. Y el tipo la tenía y pues el man lo tuvimos ahí un par de días en la casa de mis primos. A veces me quedaba de vacaciones allá y el man un día se llevó la consola y yo no supe más.
Como a los 2 meses volvieron de mis primos porque tenía que ir a llevar una cosa que tenía, o sea, tenía que llevar un mandado. Y me dice, y yo le pregunto pues a mi primo, oiga, ¿qué pasó con tal man que tenía el Sega? O sea, como que yo, o sea, yo dije, voy a hacer el gasto y se lo quiero comprar porque el man lo estaba vendiendo. Estaba muy barato para ese momento. Y yo quiero ver si lo puedo ahorrar y lo quiero porque me gustó mucho la consola. Quisiera ver si lo puedo comprar. Me dijo, no, si el man lo cambió por un Xbox. Yo lo vi, yo, en serio, bueno, yo no conocía la historia de la Dreamcast por ese momento. 2, 3 años después que ya estaba bien metido en internet, va el muchacho y yo empiezo a ver que era. Yo, ay, yo esta consola la he visto. Cuando la vi, dije, consola era la misma consola, valía un montón de plata porque era súper recontra coleccionable. El man la tenía con el CD que venía de la consola, con los accesorios originales, con el Nah, control original, con la caja impoluta y la cambió por un Xbox. Y después como que, Dios mío, usted no sabe qué lo que acaba de dolor. perder. Ay, no. Y ojalá no lo supiera, o si lo supo no le haya dado tan duro, porque... Sí, Bueno, y volviendo otra vez como al tema de los estandartes de los videojuegos del terror, hay una saga que creo que para muchos es el pilar fundamental de este género, y es Silent Hill. sí. Lo que pasa es que yo con esta saga con Silent Hill tengo como una cosa de amor y odio. Ok, Amor porque esta saga sí la jugué más de niño. O sea, yo en la época tenía un amigo que él tenía Play. A él no le gustan mucho los juegos de terror, pues éramos muy niños todavía, era como que no. ¿a qué edad? Que se hecho 8 o 9 años, hecho, Mi madre si era niña. no sé, por ahí. Em, Él, pues, nosotros jugábamos era puros juegos de aventura. O sea, era puros juegos de aventura, era Crash, era o de pelea, que nos jugábamos el Winning Eleven, cosas así. Y pues resulta que un día, pues yo le dije, oiga, yo vi un juego el otro día como con una carátula toda rara, y pues, ¿por qué no miramos de qué es? Y me dijo, no, ven, para mí no me gustan mucho los juegos como de terror, yo lo he visto, no sé qué, y no. Entonces Ok, yo le dije, venga, y si me presta el Play un fin de semana. Préstame el Play y yo lo juego, yo me animo y yo lo juego. Y me dijo, ¿está seguro? Nosotros vivíamos relativamente cerca. Entonces él se iba a ir de viaje. Entonces me dijo, bueno, si se concreta un viaje, pues yo le presto el Play para que lo tenga ahí mientras ok, el viaje. Pues, al final se hizo el viaje y me dijo, listo, aquí le dejo el Play, pero me lo cuida con su vida. claro. Entonces yo tranquilo. Entonces yo lo acomodé, mi televisorcito y todo eso. Y resulta que ahí veo Silent Hill. Lastimosamente yo no me había dado cuenta, pero el juego venía en inglés. Ok, Entonces lo empiezo a jugar. Entonces, ¿de qué se trata Silent Hill? Silent Hill es de un man que se llama Harry, que está en un carro con su hija. El carro se accidenta llegando a una ciudad que se llama Silent Hill y resulta que cuando el tipo se despierta no ve a la hija y pues le toca empezar a buscar dónde está, qué pasó, empezar a ver todo este tema de la ciudad porque es una ciudad súper sombría, está toda llena de niebla, se escucha un montón de cosas y es como un juego, o sea, es un juego que a mí creativamente me encanta, es de mis juegos favoritos en lo creativo porque es el juego que más muestra que con las limitaciones del hardware, los diseñadores y los programadores tenían mejores ideas que teniendo mucho hardware. ¿Por ok, qué? Usted ahorita, por ejemplo, si usted tiene un PC muy bueno, usted corre lo que sea. Los diseñadores y los programadores se dan el lujo de optimizarle mal un juego y mandárselo hacia las malas y que así usted sepa que lo corra, de pronto le ocupe mucho espacio, o sea, le hacen todas las malas porque saben que hay tecnología para botar al techo. En esa época no. El Play 1 no era una consola supremamente poderosa como todo el mundo decía. De hecho, era una consola bastante limitada en un montón de cosas. Y resulta que una de las cosas que más límite tenía era el procesador. Entonces la gente de Konami dijo, oiga, la verdad es que el juego está bueno, pero el Play no lo aguanta. ¿Qué hacemos? Entonces, pues fácil, limitemos el campo de acción de Harry para ok. que, para que el juego no tenga que procesar tanta cosa. Resulta que esa niebla que le colocaron para limitarle el campo a Harry para que el Play no se estallara fue lo que le dio la magia al Silent Hill. Porque en el momento en el que usted tenía la magia de que
iba caminando y no tenía tanta visibilidad, pero escuchaba que algo volaba, que algo caminaba, que el radio que le decía a uno que tenía algo cerca empezaba a sonar más duro, pues se cagaba del susto. Es verdad. Entonces es un amor que le tengo mucho, sobre todo al primer juego, más que al 2, a pesar de que el 2 es mucho más conocido, que la historia como es mucho más profunda, es como más... Le tengo más amor al uno que al 2. Y le tengo odio, pero no es tanto a la saga sino a Konami, porque pues sabemos lo que es Konami. Ok, ok. Bueno, es que es eso, digamos, el primer Silent Hill pues fue el que lo inició todo, ¿no? El que inició como ese sentimiento de terror psicológico, del concepto real de terror psicológico Sí. que Lo que pasa es que mucha gente... usted imagínese un juego que le explota a usted sus miedos. O sea, usted no le tiene miedo realmente a lo que pueda pasar con los monstruos esos feos que salían. Usted le tiene miedo es a todo lo que Harry le tiene miedo. Entonces, si Harry le tiene Ujú. miedo a algo, usted también le tiene miedo. Es verdad. Y uno se metía tanto en la atmósfera que, no sé, digamos en este momento, yo jugándolo, siendo de noche, cualquier medio ruidito que uno escuche que normalmente no le importa, uno con ese tipo de juegos, con los Silent Hill, era que los sentidos como que se agudizaban y cualquier cosa uno, uy, ¿qué pasó? Y lo peor es que uno apagaba la consola y seguía ahí, es como si siguiera en el juego, Sí, es una seguía cosa. sintiendo eso. Sí, es una cosa rara que tiene. O sea, Pero muy chévere. es una cosa rara y es todo lo opuesto a lo que fue Resident. Porque Resident, si bien es un survival y es como que le despierta a uno un miedo que no tenía, que es el miedo a los zombies. Entonces, por ejemplo, la magia de los Resident viejos en su día es que le desbloquean a usted cosas, o sea, le desbloquean a usted un miedo que usted no tenía. Usted, por ejemplo, a los 10 años o 12 años que la gente lo haya conocido, cosas así, usted no le tenía miedo a los zombies. O sea, usted no. Ujú. O sea, ese era un miedo que usted no tenía. Mientras que, por ejemplo, con Harry le despierta miedos que usted sí tiene. Y entonces empieza a jugarle con esos miedos. Por ejemplo, Harry cuando ve que todo lo que lee le recuerda a la hija o que la hija le tenía miedo, se le transforma en un bicho súper fuerte que tiene que derrotar. Entonces, o cuando ve todo el tema esta de la secta que tiene o sea, cuando le aparece la hija en algún lado de la historia y él la tiene que seguir para decirle que se vayan para la casa y no puede. O sea, le desbloquea, o sea, recién desbloquea miedos, pero el Silent Hill a uno le agudiza los miedos que ya tiene. Es una cosa, son dos aristas muy diferentes del terror, pero espectacularmente bien ejecutadas. Es que es eso, digamos, yo creo que la esencia principal de Silent Hill es el miedo a lo desconocido por el tema de la niebla. Uno va caminando y uno no sabe que hay a menos de 10 metros. Y ese es el problema. Si digamos uno, no sé, jugaba en habitaciones contiguas, uno decía, bueno, estoy aquí jugando, pero ¿qué hay en la habitación de al lado? ¿Qué hay a mis espaldas? ¿Qué me está viendo? Y lo Es peor todo como es que ese era miedo. por el radio también, porque es que uno, Ujú. por ejemplo, usted el radio sonaba así suavecito y de pronto caminaba y empezaba a sonar más duro. Y uno, ay, parce, hay algo por acá. ¿Qué hay acá? Es lo duro y que va conectado realmente a los miedos que por sí tenemos desde que nacemos y que todos compartimos. Que es ese tipo de estudio que hizo el Team Silent en su momento. Lo que usted dice, fueron muchísimo más creativos, no tenían la tecnología para quizás hacer lo que ellos querían hacer en ese momento, Es pero que aprovecharon. lo que querían hacer era un juego oscuro. Ellos querían hacer que fuera una ciudad súper sombría, súper oscura, que fuera como de noche, pero que Harry pudiera ver la ciudad. Si usted se pone a ver en retrospectiva, si usted se pone a decir, yo puedo ver todo lo que hay ahí, no tiene la misma magia. Exacto. Porque es que lo que le da a Silent Hill la magia es la niebla. Exacto, y que de verdad es un punto y aparte en la industria del videojuego, más que todo en la parte del terror, porque clones de Silent Hill hay muchos, pero ¿cuántos juegos en este momento le transmiten a uno esa misma sensación de indefensión que le Por ahí. transmitían los primeros juegos? Es Sí, muy jodido. por ejemplo, en esta última época, el juego sí que me haya sorprendido porque fue el que sentó la base para un montón de juegos que fueron después, fue el Outlast. El El Outlast. Outlast fue un juego que, o sea, el hecho de que usted estar en un manicomio y Y no ver, poder protegerse. y no, ahí usted está en esa misma situación de que está indefenso, loco, o sea, usted tiene que esconderse porque le venga cualquier loco y le venga a hacer algo.
como una Exacto. sensación muy opresiva de que usted no sabe qué puede pasar. No necesita niebla, pero usted sabiendo que está rodeado de un montón de locos, le toca hacer eso. No, y Otro juego, la ah, pinche cámara claro, que tenía baterías y se descargaba y ya todo era negro y uno. sí, No sé qué hay allá. Y usted encendía y encendía la visión nocturna y un bicho adelante y corra. sí. Era ese miedo que uno. Muy Claro, buen por juego el ejemplo, Outlast. otro juego que le explota a uno eso, que para mí, en ese sentido, es mucho más creativo incluso que Silent Hill, pero en el sentido de cómo usaron un recurso tan nimio, tan bobo, para crearle a usted una atmósfera toda estúpidamente opresiva, que es Fatal Frame. Uy, el Fatal Frame. Fatal Frame, usted, por ejemplo, o sea, la chica que tiene que ir a buscar al hermano porque el hermano fue a visitar una mansión supuestamente embrujada y el tipo no volvió. Y ella tenía que ir a buscarlo a ver qué pasó con el hermano. Fue a buscar y ella lo único que tenía para defenderse era una cámara. Y la única forma de ver a los fantasmas que estaban dentro de la mansión era con la cámara. Y es como que ella no sabe qué está viendo porque no puede ver los fantasmas y la única forma de verlos es con la cámara. Entonces usted siente esa sensación tan horrible de que también está completamente indefenso y lo único que tiene para defenderse y ver los fantasmas es una cámara. Y es un problema porque lo que hablamos, siento que el tema de los videojuegos de terror es más que todo el sentirse indefenso, como se lo menciona, pero cuando uno le agrega, pues ahora, todo el tema de las cámaras, incluso conceptos ahora podrían ser con un celular, Mm, que usted diga, bueno, lo puedo ver, pero ¿de qué me sirve verlo? Para huir, porque no puedo hacer nada. sí. No puedo hacer nada y es algo que encapsula todo el tema del terror. Digamos en el Silent Hill 2, que en mi caso, pues creo que en mi caso y en la mayoría de gente que les ha gustado los Silent Hill, bueno, estoy entre el 2 y el 3 videojuegos favoritos de terror, uno dice el solo hecho de caminar da miedo, el solo hecho de saber las historias de los personajes, uno dice, venga, este podría ser yo. Hay un concepto que se explota en el 2 que es cómo solemos olvidar episodios muy traumáticos, como a manera de protección, que tenemos una experiencia muy choqueante y cuando pasa la olvidamos y después nos hablan de eso y yo pasé por eso. Es uno de los conceptos del 2, no voy a decir más por la gente que vaya a jugar el O remake, que sea, por es que cierto se ve interesante. sí, igual claro que la premisa del 2 ya de por sí es algo muy fuerte, porque es un tipo que se le había muerto la esposa y Ujú. regresa por medio de una carta y le dice que tiene que volver a la ciudad. Y es como que, ¿what? ¿Qué pasó? Yo la sepulté, ¿qué pasó? Es que es eso, y lo que yo veía era, en el caso de que uno pasara por una situación así, le llegara una carta de su esposa ya Y que usted sepa que es fallecida, la esposa porque usted dice, pero esta es la letra de ella. ¿Cómo y así? ¿Qué así pasó? escribe, o sea, esto era lo que me decía uno. Y en ese episodio, o sea, que uno esté, por más de que pasen los años, yo estoy seguro que una persona que uno ame mucho le va a hacer mucha falta, que a uno le llegara una carta así de la nada, uno, ¿será que voy? Y el tema es, usted llega y ese lugar va a hacer que sus mayores miedos, sus mayores culpas se vuelvan seres vivos y aparte lo ataquen. Mm. Que la única forma de usted superar eso sea enfrentarse a ellos y cada vez ir entrando como en su propia mente y descubriendo cosas que sucedieron y usted decidió olvidar. Eso yo creo que causa más terror que cualquier 20 bichos persiguiéndolo a uno. El tema Sí, es de... que es un terror diferente. Ujú. Yo la verdad es que no sé cuál preferiría. O sea, digamos, usted me pregunta hace 10 años cuál prefiero, prefiero el Resident. Pero en esta época no sé si prefiero Resident tampoco. O sea, es como que son dos vías. Por ejemplo, se ha visto esa imagen que se hizo cuando, en su día con Facebook, por ejemplo, que se hizo muy popular. Así, usted, ¿a dónde le gustaría ir? ¿A Raccoon City o a Silent Hill? Y es como que no a ninguna. Ninguna, yo me quedo aquí esperando y ya me Sí, a devuelvo. ninguna. Sí, me devuelvo mejor. No quisiera estar en ninguna, pero creo que le tendría mucho más miedo en un todo a Silent Hill. Porque uno, o sea, una cosa es que usted le desarrollen un miedo a los zombies. Y usted al final dice, bueno, si me toca dispararle o tirarles lo que sea, lo hago por puro instinto de preservación. Pero, pero en el Silent Hill usted básicamente es preso de su mente.
Entonces, Y no hay peor enemigo. sí, no hay otro enemigo peor que uno mismo. Entonces, es muy jodido el tema de cómo Konami lo manejó en esas primeras entregas. Y que hasta el momento uno dice, ese trabajo de jugar con la mente, muy pocos juegos ya se atreven a hacerlo. Ahora lo que prima es Ah, el realismo, hacer algo que sea gigante, mundos abiertos, pero una experiencia muchísimo más personal en la que usted diga, hey, esto lo podría estar viendo yo perfectamente. Y que usted se sí, acueste y siga pensando en eso, uno diga como, porque ese bicho es así, ¿qué está queriendo representar? sí. Y porque aún después de apagar la consola, cuando estoy a punto de dormir, sigo escuchando el sonido del radio. Me dice Sí, como, es que o sea, son cosas que ahí uno dice, el juego quedó bien. exacto. Porque es lo mismo que pasa cuando usted ve una película que lo impacta mucho. Usted, por ejemplo, ve una película, esas películas en donde, o animes, por ejemplo, usted se vio Monster. No, vea que estaba intentando verlo, vi como un capítulo y dije, bueno, voy a Y lo verlo, que pasa es no. que, lo que pasa es que es muy lento, muy lento. Pero ese Monster es un anime de suspenso en donde usted le muestra, la premisa es una premisa que puede pasar. O sea, es algo súper realista, pero le desarrollan hasta un miedo que usted no tenía. Y es que, imagínese que es un doctor, un super Ok, doctor, el mejor doctor de todos, toda la vuelta, y le llegan dos pacientes al mismo tiempo. No al mismo tiempo, sino primero un paciente y luego el otro, o sea, al rato. El ok. primero era un niño que iba a morir. Y la vuelta llegó primero y dijeron, tienen que llevarlo al quirófano y operarlo porque si no se va. Y Ok. después llega un político súper famoso, súper importante, a lo mismo. Y le dicen, este man es muy importante, no se puede morir, no sé qué, bla, 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 bla. Resulta que el doctor dijo, el niño es más importante, opera al doctor, no opera al otro man y el político se muere. ¿Qué pasa? Todo esto da un plot twist terrible porque el man después de eso se le acabó la vida, porque obviamente le acabaron la vida por todo ese tema, pero el niño que salvó se convirtió en una serie. Y el man Ah, es un asesino súper inteligente, súper violento, que el man se escapa de todas, no lo pueden agarrar. Y el tipo Johan, que es Manuel José Johan, el asesino, el man malo, eh, le desarrolla a usted el miedo de pensar qué pasaría si usted tuviera detrás a alguien que lo estuviera buscando. Un tipo tan inteligente que han hecho operativos masivos para atraparlo y no pueden. El tipo siempre se les escapa. Y es como que usted le desarrollan un miedo a partir de ver algo. Y usted dice, wow, o sea, ¿cómo hacen para generar ese universo y que uno como espectador también lo viva? En el Silent Hill pasa lo mismo. Usted empieza a vivir cosas que usted no las va a vivir muy probablemente, pero le ujú. desarrollan ese miedo que usted dice, loco, ¿qué tal si fuera yo? Mi madre, es que sí, sí es bien duro. Es uno ponerse en los zapatos de estos personajes que vienen de la ficción y uno decir como yo reaccionaría mejor. Yo hubiera hecho lo mismo. ¿Usted qué decisión tomaría? Por ejemplo, si usted le llegara, por ejemplo, su pareja, pues le pasara algo y ella después le mandara una carta y usted dice, oiga, si ella me llamaba así, no sé qué, le mandé una carta No, y venga, tiene que ir a tal ciudad porque hay una cosa que tiene que hacer y nos tenemos que ver ahí para poder saldar cuentas. Y usted dice, pero huevón, yo la sepulté, ¿cómo así? no, y que digamos uno diría puede ser alguien molestando o algo, pero en un momento como el de James, que el tipo estaba en soledad, toda la cosa, y que uno esté por una situación similar, uno dice No, como, y no solo por eso, porque usted bien lo sabe. Uno cuando está en una relación afectiva, usted sabe bien cómo se expresa una persona "Ujú, y qué apodos tiene o qué tics tiene para hablar o cómo escribe, todo. es que Usted lo sería conoce durísimo". perfecto. Es algo que no podría hacer una persona, si sea su mejor amigo, no lo podría hacer porque es otro tipo de relación. Exacto, no, sería muy duro. Y uno como que desde afuera dice, no, pues este tipo tan idiota se fue por allá y Pero vea lo usted, que le pasó. pero usted Pero no, pero usted iría o no iría. lo peor es que yo creo que sería igual que ese tipo de idiota. Es que lo que digo yo, o sea, usted diría, o sea, si viviendo en la vida que tiene James, y usted dice, ¿voy o no voy? Y uno dice, de pronto hasta sí voy. Exacto, exacto que...
Y bueno, gracias a la decisión de él tenemos uno de los mejores juegos de la historia, pero que de todos modos, pasándolo a la vida real, creo que muchos hubiéramos actuado igual que él. Y Dice, que también depende mucho del contexto en el que viva usted su vida, porque de pronto si usted ya tiene otra vez familia o tiene lo que sea, es como que usted dice, "Y como que no". Pero eh, estando solo, va a decir, ¿y por qué no? exacto, y curiosidad va a causar demasiada curiosidad de por qué estoy recibiendo esto, por qué me llegó, cómo me llegó esta carta de pronto de una forma en la que ya soliera hacer, vainas así que uno dice como preguntas que hasta el momento, a pesar de que son de la ficción, nos hacen reflexionar y hacen reflexionar a millones de personas porque digamos el Silent Hill 2 es uno de los videojuegos más famosos. Toda la gente Sí, y le siguen sacando teorías, siguen mirando la simbología que tenía, un poco de vainas y uno dice como por lo mismo ponerse, o sea, crear esa conexión con su público para que todos nos pongamos en los zapatos de James. Y es bien jodido, bien jodido. De hecho, de todos estos juegos que hacen que uno esté totalmente inmerso, hay uno que la mayoría diría como que inmersión, no, no creo. La saga Pokémon es una de las sagas más conocidas de la historia de los videojuegos en general, porque de hecho Pokémon inició siendo un videojuego, no una serie. sí, Empecemos por ahí. señor. Sí, señor. Eso inició en el viejo Game Boy ladrillo. Exacto. Hace casi 50 años, ya vamos para la recta para los 50 años. Uy, no. El caso es que hay una historia que, lo mismo, igual que Polybius, aunque esta hay un poco más de registros, de que habla de una icónica parte del videojuego en la que uno tenía que pasar como por el cementerio de los Pokémon. La mayoría de gente piensa que los Pokémon no mueren ni nada, pero en realidad sí. Y hay un lugar que es una torre, y esa torre está ubicada en un pueblo, y el pueblo es Pueblo Lavanda. Hay una historia muy interesante que me gustaría que nos transmitiera acerca de este curioso pueblo, ya que estamos también hablando de Sí, pueblos como Silent. sí, lo que pasa es que, o sea, Pokémon ha sido siempre como una mina de leyendas urbanas. Usted creo que si se mete a ver cualquier cosa que tenga que ver con Pokémon, a usted le salen toneladas y toneladas y toneladas de creepypastas, de juegos rancios con modos feos, así con música rara y todo eso. Y todo eso nació porque supuestamente había gente que al pasar por el pueblo Lavanda, o sea, niños, pasaban por el pueblo Lavanda, supuestamente morían después de pasar por ahí. ¿Qué pasa? Resulta que supuestamente la canción del pueblo Lavanda era tan triste, tan sombría, tan lo que usted quiera, que siendo niñitos o adolescentes, hacía que la gente entrara como en una depresión toda rara y de pronto se les quitaba las ganas de vivir. Pero era únicamente por la canción, o sea, no tenía nada que ver el juego, usted ve todo lo demás del juego, el original, el de Game Boy, y usted lo ve y dice, pero es un juego alegre, ¿no? Es un juego alegre, usted va recorriendo Ujú. todas las zonas, agarrando Pokémon, luego agarrando buscando de pronto si encontraba los Pokémon legendarios, toda esa vaina, o sea, los buscaba y de pronto llegaba al tema del pueblo lavanda y sí, usted como que siente el tema del pueblo lavanda y es como una cosa extraña. Pero entonces, Nintendo lo que quería probar ahí era que, o sea, realmente la parte que usted no veía de los Pokémon era que podían morir y que había cementerio y que había Pokémon de tipo fantasma y que esos de fantasma no era de casualidad, que podían morir como cualquier ser vivo. Y pues por eso era como que el pueblo lavanda era todo sombrío, porque uno llegaba allá y hasta que, si mal no recuerdo, también había niebla y todo eso, como para simbolizar que era así y el tema era muy sombrío y aparte siendo una consola tan rudimentaria para este tiempo. O sea, ahorita un celular, una aplicación que creo que gasta más poder de procesamiento que el Pokémon de ese momento. Total. Y, y que lo meta como en esa vaina de la tristeza, como que le da a usted pesar de ver cómo esa ciudad vivía así, el pueblo La Banda vive como vive. Es que, Y no, y es es duro. complejo. Y aparte porque no es la versión original del tema. O sea,
usted decía que la versión original era mucho más opresiva. Hay un tema, o sea, de pronto usted en postproducción lo coloca, que es mucho más molesto, Ujú. que es el original, que tiene muchos más efectos y eso lo fueron suavizando con el tiempo. Es que de hecho recuerdo que yo hace un par de años narré esa historia para el canal y hablaba de cómo se comprobaron más de 120 casos de niños que fallecieron a raíz de situaciones extrañas y algunos investigadores empezaron a mirar como venga, esto es raro, en un lapso de tiempo corto empezaron a fallecer niños de una edad similar. ¿Qué está pasando? Entonces empezaron a unir cabos y se dieron cuenta de que, hey, qué casualidad que todos tuvieran Game Boy y qué casualidad que todos tuvieran la misma versión de ese Pokémon y estuvieran pasando por una zona similar. Entonces como que ahí uno dice, volviendo al tema de todos estos proyectos que se hicieron en diferentes medios, estos proyectos que pudo haber hecho el gobierno o los mismos programadores, venga, ¿qué pasa si ponemos una canción con diferentes tonos que puedan inducir a alguien a hacer algo? Lo que usted hablaba hace un rato de Mecha Ultra, ¿por qué no? Sí. Pudo O sea, haber ¿por sido qué una no? prueba de Pudo cultivo haber sido, brutal. pudo ser o pudo ser una casualidad terrible, o pudo ser que Nintendo, o sea, la vaina con Nintendo es que ellos querían hacer sentir tristeza y depresión con ese tema y lo recontra lograron, o sea, lo super lograron porque a día de hoy si usted escucha la música del pueblo de la banda, a usted le puede gustar porque el tema musicalmente está súper bien hecho, o sea, para lo que da el Game Boy está muy bien hecho, pero sí le deja como ese dejo de como que por qué la hicieron así, o sea, no había necesidad. Ujú. Y es que lo peor es que, bueno, en la historia que yo narré en ese momento, decían que se puso una demanda directamente a Nintendo y a todos los, a Nintendo no, a los creadores de Pokémon. Y el juego en un par de meses sacó una nueva versión, exactamente igual, todo igual. Pero la música de Pueblo La Banda, la que era real, fue cambiada por una versión mucho más light, que era lo que usted ahorita comentaba. Ahí uno dice, si esta parte de la historia es real, ¿por qué hicieron eso? O sea, si no era real, ¿por qué lo hicieron? O sea, ¿por qué usted va a cambiar una canción si aparentemente el juego estaba bien? Y son los misterios de la vida, porque Exacto. ahí eso, que los únicos que pueden responder son los diseñadores de ese momento Y no creo que, y no van a hablar. no creo que Pokémon les haya dado como esa libertad para que ellos puedan comentar qué pasó en ese momento. Pero también son esas vainas que uno dice como, miércoles, o sea, en este medio también pueden haber casos masivos de decesos de niños. Es que ni siquiera estamos hablando de personas adultas, niños. Porque es que la historia dicen bien. O sea, una persona de más de 15 años no va, o sea, tenía como dolores de cabeza y toda la vaina, pero de pronto, y una de las explicaciones que daban, lo que yo leí, era que uno al ser niño tiene el oído un poco más sensible. O sea, es que Entonces, por si uno niño está uno se sobreestimula. exacto, Usted como es muy impresionable, entonces como que puede pasar cualquier cosa ahí. total. Y aparte, si digamos uno en ese momento tiene los sentidos menos desgastados, puede que hayan pequeñas piezas en esa canción que puedan hacer que el cerebro tenga alguna reacción. O sea, lo que le estoy diciendo es especulación, pero de todos modos, ¿por qué no? Sí. Si han habido experimentos y vainas en ataques, en guerras, que todo el tema del sonido influye demasiado, ¿por qué no pudieron haber hecho esto en un videojuego? Y ahí es donde uno dice como hasta allá llega la perversión humana. Usted saber, hey, mi producto es consumido por niños y no me importa, voy a probar a ver si esto funciona. Es bien complicado, es Y bien bueno, complicado. si hay tema de cine snuff con eso, porque no va a haber un experimento con una canción. Ay, mi madre. Bueno, Entonces, sí. entonces, esa es una, pero es que eso, o sea, eso todo está unido a un montón de cosas. Por ejemplo, hay un tema de, de este tema de todas las conspiraciones. A mí me gusta mucho el tema de las conspiraciones, porque lo pueden a uno a pensar en un montón de cosas que de pronto no sirven para un carajo, pero lo pueden a uno a pensar y a divagar. Por ejemplo, usted conoce Donkey Kong. Sí, claro.
Entonces, Donkey Kong fue hecho por una empresa que se llama Rare, que Ok, ellos fueron los mismos que hicieron Killer Instinct, por ejemplo. ok. Entonces, el tema es que ¿usted alguna vez se preguntó cómo era la historia del primer Donkey Kong Country? O sea, cuando lo hizo Rare. Pues yo me acuerdo que, o sea, yo cuando lo jugaba principalmente me centraba era como en avanzar y me acuerdo que la misión de uno era recuperar las ¿Cuál era? bananas. Sí, pero ¿quién era el malo? El cocodrilo este. Era un cocodrilo. Exacto. Usted nunca se preguntó por qué un cocodrilo tendría necesidad de estar teniendo bananas. Pues en ese momento, le soy sincero, uno como que no, No, pero pero ahorita ahora uno dice usted como, piénselo. ¿Por qué? O sea, "Ujú, o sea, ¿qué necesidad tiene un cocodrilo de bananas? O sea, si es carnívoro, ¿para qué? O sea, sí está muy fumado el concepto, la verdad. y no está tan fumada. Hay una teoría sobre eso conspirativa de gente de la red, como siempre, que dicen que realmente Rare, por medio de la historia del primer Donkey Kong Country, o ese Donkey Kong, quería plasmarle una crítica a cómo era, a cosas que ha hecho el gobierno de Estados Unidos para X momentos de la historia. Por ejemplo, usted, Ok. yo creo que o todos los que escuchen esto y usted que también lo tenga presente, no sé si conocen lo de la guerra de las bananeras o la masacre de las bananeras, todo Sí, esto sí, que ha sí. pasado. Eso duró un montón de años a finales de siglo y principios de siglo, si mal no recuerdo, del siglo pasado. Ok, ok. Eh, por esa época, según lo que dice la teoría conspirativa, es que Rare quería plasmar por medio del cocodrilo a Theodore Roosevelt, que era el presidente por esa época, y a la gente de una empresa súper grande que había de bananas y todo eso, que la razón por la que el cocodrilo quería tener todas las bananas y todo eso, era porque como el tipo es un rey, quería billete. Y pues como el Ok. billete venía de ahí, entonces él necesitaba riqueza y con las bananas iba a obtener riqueza. Pues resulta que Estados Unidos y la empresa, que no me acuerdo ahora el nombre, yo después se lo dejo ahí para que lo tenga ahí, la empresa quería tener todo ese tipo de bananas, era como una compañía de bananas y esclavizaron a un montón de gente y les hacían hacer pues de todo como si fuera una mina y los tenían ahí a sol y a agua y nada más y los castigaban y todo eso y la razón por la que Donkey Kong tenía que rescatar todas esas bananas era para evitar eso, para que no los esclavizaran después a todos y los pusieran a trabajar peor. Y que era como una crítica a lo que hacía, a lo que hacía el cocodrilo y lo que hacía Theodore Roosevelt y toda esa gente, porque sacaron beneficio económico de eso. Uy, no. Y que hay muchas cosas. Por ejemplo, hay como coincidencias en que, por ejemplo, ¿usted se acuerda el escenario de las minas? Sí, sí, sí. Y la música. Que era muy difícil. Exacto. Entonces, era el Habían escenario de las saltos minas. milimétricos. Había partes de las minas que estaban pues rotas para hacerlo de los saltos y eso, pero eso supuestamente es una referencia a que la gente de las minas de ese momento, ellos rompían las minas, por donde pasaban los carretos de minas, porque les ordenaban que no lo hicieran por si alguien venía y quería seguir excavando a ver si había más cosas, se rompían los carritos, las vías para que nadie pudiera pasar por ahí. Y Ush. eso y supuestamente eso fue real y que la gente dice que muy probablemente Rare se inspiró en esa historia para hacerle como una crítica al país y a todo eso por medio del Donkey Kong. Que, o sea, si es una teoría, está muy bien cimentado, o sea, Claro, lo que pasa es que eso tiene más detalles, obvio. como por ejemplo cuando pasó todo este tema de John Titor, ¿se acuerda? Que era como que usted Ujú, lo el veía viajero del tiempo. y usted lo decía como que, wow, puede ser verdad. Como algo así, solamente que pues orientado a una teoría conspirativa. Pero de hecho, sí hay muchos, muchos puntos en los que uno dice, y sí puede ser cierto, porque desde el tema del esclavismo, el monopolio, la creación de monopolio, de cómo las personas que estaban desde abajo intentaban proteger su patrimonio, sus productos, sus vainas, y cómo esto se representó muy, muy sutilmente, pero que todo conecta. O sea, si ¿Sí? uno se pone a verlo así, conecta y conecta súper bien. Y eso también me parece chévere, los videojuegos como una crítica a la sociedad. Y que, digamos, al momento de simbolizar con animalitos y todo eso,
las situaciones tan horribles que a veces vive la humanidad. Ujú. El ejemplo de Crash, Crash que es una modificación genética. Sí. Y eso, eso se hizo en 2 momentos de las guerras mundiales. Vamos a experimentar con seres humanos y seres vivos en general para ver qué sale. Y uno como que en los videojuegos lo ve muy light, muy qué chévere, qué bonito que es Crash. Pero uno se va a ver realmente y cuántos animales tienen que sufrir constantemente para que tengamos los productos que tenemos. De hecho, hablando de monos y de Donkey Kong, me acordó del tema de los cigarrillos, Sí. que o sea, es horrible la gente que experimenta sus productos con animales y todas las granjas quedan llenas de monos que tenían que fumar. Uno dice como, uno realmente con los videojuegos tiene la oportunidad de preguntarse después de terminarlo cuando lo está disfrutando, venga, ¿esto de dónde salió? ¿Esta historia de dónde viene? Y ahí uno se da cuenta de lo crudo que es todo, ¿no? Sí, aparte, no solo el tema de dónde viene, sino, por ejemplo, o sea, qué es lo que quieren. Entonces, usted se ponía a ver temas como lo que a mí siempre me sorprendió esta historia, que es la del Silent Scope. Silent Scope es un juego de arcade de Ok, finales del siglo pasado. Si era de finales o principios, una cosa así. El caso es que el Silent Scope era un juego de arcade que era, o sea, usted básicamente era un policía, un soldado, un policía. Y le daban a usted, se ha visto esas máquinas como el House of Dead que tienen la pistolita y todo, y usted ok, tiene era así, pero usted en este caso no tiene una pistolita normal, sino un rifle. ok, ok. Entonces, la gracia del juego es que usted tenía que ir por todo el tema ¿de qué? De ahí, no sé, una persona secuestrada en X y usted tenía que matar al man que la tenía secuestrada a la persona. Y así, era como que usted tenía que ir deteniendo ataques terroristas, pero siendo como francotirador o cosas así. Resulta que si usted hacía un puntaje súper, súper grande, súper enorme, así muy bestia, y lo pasaba, supuestamente salía un número de teléfono al final. El ending era un número de teléfono. Si usted lo marcaba, supuestamente hubo gente que lo marcó, contestaban del otro lado en un servicio para enlistarlo a fuerzas especiales del ejército o cosas así. O sea, era un juego para enlistar gente. Ay, hijo de madre. Entonces usted Y decía, puede pasar que utilicen esos juegos que son de tanta precisión y decir, bueno, si usted es muy, muy, muy bueno, le muestro el final de verdad que es el número de teléfono. Si no, pues solamente el game over y ya. no, y perfectamente puede suceder. Yo me acuerdo que día estaba scrolleando en TikTok y vi un abuelo y decía como abuelo veterano de la guerra de Vietnam. Y el man estaba jugando, no sé si era Call of Duty, un juego así. Y el tipo tenía una precisión. Ujú. Uno decía como, yo me acuerdo que se veía cómo lo trataban mal y todo, pero el tipo era un sniper brutal. O sea, Sí. disparos que uno dice ni los campeones de esos juegos lo hacen porque ellos mismos lo han reconocido. Pero exacto, o sea, si una persona que viene de la guerra puede hacer eso, ¿quién dice que la gente que está combatiendo no puede reclutar a otros que sean muy buenos en un juego? Y es un buen medio porque si a alguien le gusta tanto un juego, pues puede que le guste también en la vida real hacer algo similar. Obviamente no en todos los casos, pero hay muchos en los que uno dice como... Y más o menos ese juego de qué año es, de qué año es. Espere, le digo acá, llamo a googlearlo porque no me acuerdo bien. O sea, no me acuerdo si es a finales de siglo o a principios de este. Ok. Ese ya le digo acá. A ver, eso. A ver, sí, del 99. Ah, Y luego volvió a menos. salir, y luego volvió a salir más juegos de esos, pero ya. O sea, el de la historia es el primero, el del 99. Ok, uy, qué loco. No, y que 25 años perfectamente. tiene. Hijo de madre. Uno habla del 2000 y uno dice, no, eso fue hace poquito. No, ya no es poquito, señores, No, sí. 25 años. Qué duro. Hay algo interesante que alguna vez hice, y de hecho eso lo hice para graduarme del colegio, que hice un proyecto de grado sobre la adicción a los videojuegos. Sí.
y de todo el tema de personas que han fallecido por sesiones muy largas de juego y vainas así. ¿Usted qué piensa acerca de la adicción? ¿Realmente podría suceder? Y sí, sí puede suceder. Sí puede suceder porque yo, o sea, yo nunca fui adicto a un juego en específico, pero sí hay juegos que a uno le chupan la vida. Por ejemplo, no sé si el que haya tenido la oportunidad de jugar en su día los juegos de los RTS o parecidos, o sea, juegos de PC, juegos de estrategia en tiempo real o MMORPGs. Ejemplo, World of Warcraft. Es Esos wow. juegos, si uno lo jugó en su época dorada, cuando era WoW, cuando todo el mundo lo jugaba ahí, esa cosa le puede a uno chupar la vida. Usted puede jugar 5 horas y no se da cuenta. Y No, puede y pasar. Cuando pasó, por ejemplo, con la gente esta de Corea que jugaba brutalmente los RTS con el el StarCraft, StarCraft. que lo jugaban y se enfermaron, y era gente que básicamente jugaban 16, 17 Uy, horas al no. día y no se daban cuenta que jugaban tanto tiempo. Pero Es son esos que, juegos que le chupan a uno la vida. total, no, y es que de todos modos uno dice, bueno, un videojuego que pueda influenciar tanto en uno como para dedicarle tanto tiempo, usted siente que, no sé, eso es un debate que se lleva hace muchísimo y que por mi lado no siento que haya muchas cosas que lo comprueben, pero es que, no sé, usted juega Doom, Sí. por ejemplo, y después de una larga sesión de Doom, usted quiere salir a hacer algo similar a lo que, a lo que hace Doom Slayer. ¿Usted cree que eso pueda pasar? O alguien que juega GTA y no sé, en el juego, pues se robó un carro, atropelló un Pues, poco de gente y. pues pasó. No, no es que creo que puede pasar, es que ha pasado. Ah, fue madre. Ha pasado. Hay una de las primeras, es que yo creo que usted lo ha escuchado, sino que de pronto se le ha olvidado el tema. Una de las, cuando uno justamente cuando empezaba a buscar cosas de terror en YouTube, en el YouTube primigenio, de la primera época de la década de los 2000 y principio del 2010, salió aquella historia del man que tenía una katana y que era muy parecido a un man de Final Fantasy. El man tenía No, una no katana recuerdo. y sí, es que creo que se llama en las de Final Fantasy, una cosa así. Voy a dejarles partes foticos o si de pronto hay algún video corto sobre el tema. Sí, acá, el katana. Y acá está. Esto fue una cosa que colocaron hace poco, pero esto fue hace mucho tiempo. Dice, la katana descuartizó a su familia con un sable samurái cuando solo tenía 16 años en España. Y supuestamente José Rabadán estaba obsesionado con el Final Fantasy VIII. Dijo que mató a su hermana con síndrome de Down porque iba a quedar sola en el mundo. Ya ha pasado, ¿sí? Uy, hijo de madre. Bueno, pues para mí, o sea, desde mi concepto y conocimiento es una excusa ese tipo de cosas. Por supuesto. Pero, pero pues de todos modos uno decir, alguien puede llegar al punto de meterse tanto en una historia. Uy, mi madre, durísimo, me dejó muy pensativo con Sí, eso. vea, acá vea, sí, yo tenía un poquito las fechas así. Esto fue en 2014. Mi madre. Sí, esto fue en 2014, sí, más o menos por ese lado. Chale, 2013, 2014 que fue esa 10 historia. añitos, 10 añitos. 10 añitos, pero para que lo tenga, o sea, ha pasado, o sea, no es como que, o sea, puede pasar, hay gente que simplemente vive en su mundo porque X cosa en la vida real no le sale, porque traumas, porque falta de atención. Puede ser cualquier cosa, como lo vemos aquí en Estados Unidos, que usted dice un país de primer mundo con todas las comodidades, con más plata, más cosas en seguridad social, qué sé yo, más cosas. Y sale un pelado de 17 años y va a un colegio con una ametralladora y liquida a todo el que tenga enfrente. Y usted no sabe por qué, pero pues pasa. Es verdad. Y ha sido como el debate que lleva mucho tiempo de los videojuegos vuelven a los niños violentos. Nah, en realidad cualquier medio y es más como el entorno, pero duro, duro que alguien salga y diga, no me inspiré en, no sé, en Kratos, por ejemplo. Mm. Que un tipo salga con unas hachas y haga y deshaga a diestra y siniestra
y después diga, no, es que yo era Kratos. Yo era Kratos y estaba intentando acceder al monte del Olimpo, pero primero tenía que pasar por el Hades, porque en este momento todos estamos en el Hades. Puede Y eso pasar, puede o sea, hay pasar. gente, o sea, es de gente que ya está mal de la cabeza, o sea, simplemente gente que le pasa algo, está mal de la cabeza y hace lo que tenga que hacer y ya. Duro, O sea, suena muy fácil, o sea, uno lo dice muy rápido y muy fácil, pero no es. la verdad, ¿no? Y que ahí va como la complejidad de la mente humana y pues ya que cada vez los videojuegos están más metidos en la sociedad, ahora hay como más cosas. Digamos, yo me acuerdo cuando llegó todo el tema del Oculus Rift, de las gafas de Sí. realidad virtual. Hay un anime, el de SAO, Mm. que es como, ¿qué pasaría si entramos a un videojuego y quedamos dentro del videojuego? El La tema premisa era es... buenísima, la premisa era Exacto. buenísima porque para muchos, dependiendo de la época en la vida que los hubiera agarrado, por ahí sí querían, como Ujú. otros no. Exacto, que usted diga como, venga, en este videojuego, no sé, soy exitoso, el físico que tengo es el que quiero, ¿por qué no me puedo quedar acá? ¿A mí de qué me sirve la vida real? Y son preguntas que uno dice, venga, la tecnología está avanzando, la IA está ayudando a crear muchas vainas. Si a nosotros nos ofrecieran la oportunidad de, no sé, póngase estas gafas y va a estar en el mundo, digamos, no sé, de Pokémon durante un día, ¿será que a uno no le gustaría quedarse ahí para siempre? Y depende cómo le toque vivir la vida ahí. Que sea como Porque, la historia que uno siempre quiso vivir. porque usted, por ejemplo, se pone a ver Sao y se pone a ver, por ejemplo, ya cuando ya no es tan bueno, pero que le dan unos mensajitos. Por ejemplo, la gente que ya se había acostumbrado a vivir en el mundo después de un par de años ahí, ya se había acostumbrado y ya no se acordaban cómo era el mundo real, o sea, no se acordaban cómo era quitárselas. O sea, para ellos ya, por ejemplo, el señor ese que vivía, que era pescador, el man ya se había acostumbrado a vivir ahí siendo pescador y ahí buscando más cañas de pescar y tenía su casa, su cabañita, incluso había encontrado pues, amigos y ya estaban acostumbrados a vivir ahí, era como que no les importaba si volvían o no volvían. Es que es eso, o sea, siento que más que uno de los peligros de los videojuegos es como el peligro del avance de la tecnología, al punto en el que empecemos a no poder diferenciar, qué es lo que pasa ahora con las gafas de Apple, ¿cómo es que se llaman? Bueno, Sí, esas. Que ahora es como, listo, usted va viendo el frente, pero aparte va teniendo interacción que usted quiere entrar a Google mientras va caminando eso. ¿En qué momento la realidad va a dejar de ser la realidad? Y es que es eso, o sea, yo estoy seguro, no sé, que hubiera una encuesta masiva a toda la gente que le gusten los videojuegos desde hace muchos años y les dijeran si ustedes tuvieran la oportunidad de estar un año en un videojuego, ¿lo harían? Creo que mm, muy pocos dirían que no. y lo peor de todo es que sí, porque dependiendo del juego que les guste, sí les gustaría. Exacto, Por yo ejemplo, por lo si menos. a mí me gusta Resident, yo digo que no. Sí. No, sí, no. Pero digamos, no sé, Bueno, es que hay mucho juego. Digamos, un Animal Crossing que es como lo que se ha Sí, hecho ahora como famoso. un juego chill, así que uno dice, va entrando a cualquier zona y va con un bichito, un animalito. Ujú. O sea, un juego chill y tranquilito. O un MMORPG. Que usted puede hacer un montón de cosas en el día, luego se va a dormir y usted depende, o sea, usted depende de usted estar de saber a dónde tiene que ir a farmear cosas, a ir a grindear cosas. Usted depende de eso y puede ir a un lugar fácil en donde no lo van a matar. Usted Exacto. puede quedarse ahí. Y vivir la vida de ensueño. Vivir la vida de ensueño que usted diga como, yo ya no tengo necesidad de... ¿Para qué trabajar? ¿Para qué trabajar en el mundo real si aquí me levanto todos los días? Solo tengo que, no sé, lo que usted habla del pescador, ir a pescar y ya estoy tranquilo, nadie me molesta. Eso es un peligro a futuro muy Black Mirror. O sea, Pero es que, suena muy futurista. Lo que pasa es que pero, no nos hemos dado cuenta cómo avanza todo. ¿Usted se acuerda cuando estas mismas conversaciones de hoy, esta misma que decíamos nosotros, deberíamos hacer un podcast porque hablamos mucha paja? yeah. Hace 5 años, por ejemplo, que lo hablábamos y nosotros decíamos, no, parce, eso de las IAs, que va, eso le falta mucho tiempo. Pasaron Mm. 5 años y vea cómo estamos. 5 años, 5. ¿Cómo estaremos, no sé, en 15 años?
que ahora por lo menos, si uno quiere, no sé, en mi caso que a mí me toca escribir mucho por mi trabajo como periodista y usted también que es creador de contenido, si uno quiere como ahí quitar muletillas y eso, coge ese guión, mándeselo a ChatGPT y quítele las muletillas, lo que me haya equivocado y envíemelo de nuevo. Listo. Usted se acuerda, bueno, esto sí de pronto es una pequeña pausa al tema de videojuegos, pero ¿se acuerda de Wally? Claro. De eso lo ¿Se hablamos acuerda? mucha, lo hablamos mucho tiempo cuando nos enteramos de la teoría de Pixar. Exacto. Que nos No, y enteramos de eso es que, o sea, el tema de la teoría de Pixar es una vaina que a mí me encantó cuando lo conocí, que lo conocí justamente por Dross porque no tenía ni idea, nunca le había puesto cuidado a eso. y Pero sigue. y sigue, y el hecho de que, por ejemplo, en ese momento, cuando le dicen a uno, no, es que todo inicia desde la película de Los Increíbles, que es un peliculón, y luego va llegando al tema del Toy Story, y luego usted va siguiendo toda la historia. Bueno, empieza mucho antes, pero el tema así cuando la empresa empieza a salir de esta empresa que hace los juguetes y eso, sale desde que todavía no existe hasta que ya existe con Toy Story y luego cuando ya los humanos están allá en esa cosa allá en el espacio, que están todos alimentados por una máquina y son todos gordos y Ujú. no hacen nada y las máquinas son las que están en la Tierra y luego las máquinas cómo están, cómo se destruyen también ellas, igual es el que tiene que ir a limpiar todo. Ayuda. Y, no, y son cosas que uno dice, bueno, el mundo de los videojuegos empezó a mostrarnos cómo serían estos entornos digitales, ¿no? El desarrollo Sí, natural ya no sería que uno pudiera interactuar totalmente dentro de un videojuego, que usted ya no tuviera que interpretar un personaje, sino que usted ya fuera el personaje. O sea, ¿qué pasaría donde a usted le ofrecieran la oportunidad de, a manera de videojuego, recrearle su propio Silent Hill? y es que el problema es que vuelvo a lo que digo, o sea, si usted, por ejemplo, es muy fan de un juego de terror, a usted le dicen que si quiere vivir eso usted, lo más probable es que todo el mundo diga que no, porque ya sabe lo que es. Pero si a usted Es, le dice, si a usted le gusta, por ejemplo, un juego como, no sé, Mario, Animal Crossing, Pokémon, o sea, una ujú, cosa así que es más chill, que es como más más tranqui, que un Silent Hill o un Resident, usted dice, parce, yo digo que sí, ¿por qué no? O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué no me gustaría tener qué sé yo, un bicho, que sea un Charizard y que me lleve para todo lado, güey? O sea, ¿por qué no? exacto. Es que es eso y para allá vamos. O sea, no es que... O de pronto ya estamos. Uno no Lo que sabe pasa es que tan... hay que ver una cosa ya en cuanto a la realidad, y es que casi toda la tecnología que uno ve en un tiempo realmente es tecnología obsoleta. Ujú, O sea, por ejemplo, esto de las IAs, muy probablemente cuando lo estábamos hablando hace 5 o 6 años, muy probablemente ya lo tenían las empresas y simplemente estaban testeando cosas y van a decir, bueno, dentro de tanto tiempo lo vamos a sacar ya al público masivo para hacer la última prueba. Pero ellos ya durante ese tiempo ya han desarrollado más cosas y ya han hecho más cosas y es tecnología obsoleta. es bien complejo, pero muy interesante porque ahí uno habla del futuro de la industria de los videojuegos, el futuro de la industria de los videojuegos específicamente en cuanto al terror. Mm. Y todas las experiencias que se vienen van a ser Es que bastante lo único, interesantes. usted ya lo único que puede apuntar en el terror en este momento es la inmersión total. Ya no hay Ujú, manera de que usted le dé terror a otra cosa que no sea eso. exacto. Sí, ya por más historia, por más vainas, pues sí, pueden haber algunas personas que les impacten, pero lo que hablábamos fuera de micrófonos es que ya no somos impresionables. Cada rato estamos viendo cosas, cada rato vemos imágenes de asesinatos, de cosas así que uno dice como Lo peor es que una uno lo más. normaliza. Es que lo peor es que uno normaliza el hecho de que uno por WhatsApp, por los grupos, por la infinidad de grupos que puede tener y empiecen a llegar, ay, vea que lo que le pasó a esta persona. Y todo el mundo, ay, sí, qué feo. Realmente uno está con la cara seria de como que, ah, bueno, Ujú. No es que uno esté como, uy, no, qué horrible, no. no. Y es lo complicado. Eso También ese es el pues, problema, que uno lo normaliza, uno normaliza cosas que no debería. ujú. Y Y yo, eso ocurre en un montón de cosas en la vida. Es como que, por ejemplo, todo este tema de, o sea, casi siempre cuando usted ve en redes sociales que todo el mundo se escandaliza por la sexualizar en los videojuegos y todo eso y que se escandalizan, pero no ha pasado toda la vida eso.
Exacto. Sí, eso ya. Y en todos los ámbitos, o cómo empezó la televisión a hacerse famosa. La radio, las llamadas telefónicas, las líneas calientes, todo eso ha estado, pero Y es lo peor como es que que hace 15 años era un retabú, por ejemplo, una webcam. Era era. recontra retabú y ahorita usted va a X ciudades acá de Colombia y es un trabajo ya. ¿Y usted qué vive? No, yo soy modelo webcam. Bueno, O, está bien. o tengo mi OnlyFans OnlyFans y todo eso. O yo sea, puedo decir hemos que. normalizado un montón de cosas que a la larga está mal, porque es que, usted, por ejemplo, ahora que por el tema de los juegos de terror y todo eso, usted hace 15 años un juego que tuviera la brutalidad que tienen las películas gore violentas, usted lo veía eso y usted le da un escozor terrible, porque era como que usted no estaba acostumbrado a ver eso normalmente, Ujú. pero ahora ve un juego así, usted dice, ah, bien. Como que usted ve películas incluso de los de gore y usted lo ve más por el morbo de qué van a hacer que porque realmente le dé miedo o le dé susto o lo que sea. Y es muy, muy complejo, la verdad. Sí. Bueno, Julián, ya llevamos un ratico largo hablando cosas muy interesantes. Me gustaría que me diera su top 5 de videojuegos de terror que usted diga, vea, a las personas que vayan a jugar esto, les garantizo que les van a cambiar la vida y no precisamente para bien. Sí, no sé si ya para este punto no, o sea, no les haya hecho a mí top de juegos de terror, porque los he mencionado mucho. Silent Hill es el primero. El primero, sobre todo, es el que más me gusta por la dificultad técnica con lo que lo hicieron, pero es un juego de verdad espectacular. También el Fatal Frame, muy, Ok, muy, muy bueno. Y hay uno que, o sea, realmente no es mi top, sino que es una cosa que por ahí la gente o sea, no es mi top de juegos que les va a cambiar la vida porque sean espectaculares, sino por la historia que hay detrás. ok. Y es uno que se llama Sat Seiran. Uy, espere antes de que continuemos con la lista. Cuéntenos esa historia. Uy, qué Sí, recuerdos. sí. A ver, lo que pasa con Sat Seiran es que ese juego se hizo muy famoso porque eh, empezaron a hacer videos sobre supuestamente el juego que era de la Deep Web. O sea, cuando la Deep Web era la Deep Web, o sea, cuando usted escuchaba el término Deep Web y usted se escandalizaba. Si usted, uy, no, no, no. Y hablaba, o sea, hablaba pasito y eso porque, uy, Sí, prohibido. sí, entonces era algo de eso, échale 10 años atrás, 12 años atrás. Tampoco es tanto, ¿verdad? O sea, uno dice tanto y no es tanto No, no tampoco. es tanto. Entonces usted dice, pasó todo ese tema y entonces empezaron a como a decir, este juego, vean todos los mensajes que tiene. Entonces llegaba a ciertas partes y le mostraban imágenes súper grotescas y supuestamente reales. Y a grosso modo la historia del juego trataba de que supuestamente era como supuestamente un asesino serial de verdad, o sea, alguien real, programó el juego para mostrar todas las víctimas que había tenido a lo largo de su carrera como asesino. Y cada una de las cosas que daba, todos los punticos que daba cerca de posiciones del mapa o sobre donde estaban X cosas, X pasadizos o lo que sea, la música y todo eso, era todo real, sacado de cosas que él hacía dentro de sus asesinatos y todo eso. Y que era un juego que el man lo dejó ahí en la Deep Web y el que lo quisiera jugar, que lo jugara. Pero que se Uy, tenía que atener a todo. O sea, era muy. O sea, tiene incluso por ahí cosas como el tema de Stairway to Heaven, que ok. lo tiene supuestamente que está ahí al revés. O sea, hay cosas muy, muy, muy grandes de eso. Y es un juego que no les va a cambiar la vida por cómo es como juego, porque es una cosa muy simple, es usted ir por pasadizos y ya, ir buscando cosas y a veces son cosas simples. Pero la historia que hay detrás de él, de cómo lo hicieron, de supuestamente cuál es el contenido que hay ahí y que esté baneado en absolutamente todo lado, hace que sea un juego de terror más cercano a la realidad de lo que uno cree. Es que la historia es muy dura, o sea, hace poco para un canal estaba escribiendo un guión sobre un asesino en serie, el más famoso de Colombia, Garavito. Sí, señor. Imaginémonos,
de lo que usted me cuenta, que este tipo hubiera programado un videojuego y hubiera contado cómo hacía las cosas que hacía. O sea, eso es mucho decir. Ujú. Ver la historia de su modus operandi a través de los ojos del mismo tipo con algo que él programó. Uy, no. Uy, no, es que... Sí, no es, O sea, hay mercado para todo, pero... sí es una cosa que es rara, o sea, uno dice que hay mercado para todo, pero ese tipo de juegos en que el man que lo hace por el morbo nomás de que vean que hizo. Sí, Y, exacto. y por eso es tan duro, es tan crudo, porque es como que o sea, a ver, en una sociedad como lo dijimos, que no es tan impresionable como ahora, si usted lo juega así solo sin saber el contexto, te dice, juego de porquería, aburrido, no hace nada, son puros gritos y puras vainas y pasadizos y no hace nada. Y luego usted le dicen qué pasó y de dónde venía el juego y usted dice, a su madre, que acabé de jugar, Si uno, ay, marica, que ahora todo acabé de tiene ver, sentido. que Ay, hijo de acabé de madre. ver. No, y es que, o sea, exacto, yo la verdad no recordaba muy bien la historia, porque pues sí ha pasado tiempo, pero apenas usted me empezó a contar de nuevo fue como que me devolvía esos años que uno decía como, qué horrible y que a pesar de que en serio no somos tan impresionables, si hay un contexto así de fuerte, bueno, eso sí creo que afectaría a cualquier persona por más mundo que tuviera. Y es interesante ese tercer juego que usted nos menciona, Satan, por si quieren buscarlo. Ahí les deja el nombre de Don Julián. Y espero pues que si llegan a jugarlo, escriban su experiencia en la caja de comentarios. ¿Qué piensan? ¿Qué se siente un simulador de... No, mentiras, es que no lo quiero decir, pero Es que no es un simulador de nada, es simplemente ver cómo piensa una persona y qué tan bajo puede caer y qué tan gráfico puede ser. Ay, es que me da cosita de Porque, o pensar. sea, hay versiones censuradas del juego, pero supuestamente había una donde estaba todo clarito, se escuchaba todo bien, que supuestamente los gritos que escuchaban era gente real que el man había grabado. O sea, Nah, era de las muy historias heavy. más turbias que hay de la Sí, industria. muy, muy, muy heavy. Y, y un, y un regalo muy chévere para la gente que haya llegado a este punto del video. Claro, porque es que Que es complicado que tengan todo eso. O sea, mucha gente lo asocia como con creepypastas y todo eso, pero el juego está ahí. hay de pronto alguien, algún curioso podrá encontrar la ROM original. Y si la encuentra, escríbanos la experiencia que vivieron. Si en algún momento quieren escribirle ahí a Julián alguno de sus videos, que se acuerde del podcast que estuvo grabando en Voces del Terror y que quien quita le cuenten una historia que tanto a usted como a mí nos sorprenda. El Claro. mundo de los videojuegos es muy muy amplio y creo que cada uno tiene una historia diferente. Quedan dos jueguitos más que del género que sería chévere que nos Sí. recomendara antes de cerrar. Y bueno, hay uno que a mí me gusta mucho por el tema de que es un juego tan turbio. O sea, es un juego que o sea, no les va a cambiar la vida por ser que los asuste, sino que los va a impresionar de lo turbio que es y de lo rancio. Se llama Rule of Rose de Play Rule of 2. Rose, lo he escuchado, lo he escuchado. Es uno de los juegos más caros de la historia de la consola porque es un juego que en su día lo prohibieron en todo lado, o sea, en absolutamente todo lado, porque trataba temas muy duros como una manada de niñitos Ah, pueden hacer ya sé. cosas horribles, pensar cosas horribles y hacer cosas horribles y todos con una sonrisa súper psicótica y es como que usted los ve y ¿qué estoy viendo? ¿Qué estoy jugando? O sea, no les voy a contar mucho el juego porque es que la idea es que lo jueguen para que si no lo han jugado nunca, agarren, si no tienen obviamente Play 2, agarren un emulador de Play 2, busquen el juego, traten de buscar la versión sin censura, sin nada, y véanlo y gócenlo porque el juego es muy bueno como juego, o sea, pero es muy turbio, es muy, muy, muy turbio. Voy incluso yo a hacer la tarea porque yo he escuchado el concepto, pero Sí. nunca he vivido la experiencia. Jueguenlo, Suena. jueguenlo porque es un juego que usted al final va a decir, ¿qué carajo acabé de jugar? Pero estuvo bueno. Ok, ¿Sí? ok. Yo lo que escuché es... Una de las pocas frases que se me quedó de un review que escuché alguna vez es como demuestra realmente qué tan malo puede ser un niño.
Porque todos cuando niños somos Hacen, malos. hacen cosas horribles, loco. Hacen, en serio, ustedes lo ven y es como ustedes le agarran asco a esos niños. Hay un momento en el que uno les da asco como son de malos. Es que son malos en serio. La definición de malo está en ese juego. Ok, ok. Súper interesante. Hay otro que... Entonces, Otro y jueguito para otro, la el que lista. usted lo mencionó, que es de mis favoritos por ser un muy buen juego, que es el Manhunt. Realmente si Mm, nunca han jugado el Manhunt, o sea, básicamente es un man que tiene que llegar, o sea, él lo contrata a un tipo y le dice, bueno, yo grabo videos de Snaf. ¿Tu trabajo cuál es? Usted se va a grabar y entre mejor lo haga, más le voy a pagar. Y ahí entonces usted va, tiene que ver un poco de gente, tiene diferentes misiones y todo eso. Y usted va a ver a X grupo de gente y va a ver a un tipo y le va a decir, bueno, su misión, si decide aceptarla, es cliquear a este tipo y tiene X formas de hacerlo. Entre mejor sea la que usted escoja para hacerle, más difícil es de hacer, obviamente. Pero al final, cuando usted ejecuta todo, aparece como con el efecto de video, como si fuera un grabando, con el reg arriba, como con medio estática así en la mitad, como grabando cómo hace la muerte. Es un juego de Play 2 y tiene dos juegos, el uno y el 2 muy ok. buenos ambos. Pero el uno es como que es de esos juegos que usted dice, loco, estoy jugando una cosa que puede pasar. O sea, esto sí puede pasar. Y lo peor es si puede pasar o cuántas veces Ha habrá pasado. pasado. Uy, no. Muy, muy, muy chévere la lista que nos deja, principalmente por esos últimos tres juegos, porque pues todos sabemos, bueno, y el Fatal Frame, usted no nombró a Resident, pero el Sí, Silent Hill es un obligado en todo lado, sí, sí, eso sí, lo igual que que pasa, Resident. lo que pasa con Resident es que Resident a uno no le va a cambiar la vida porque uno es un juego súper conocido, es una cosa que todo el mundo ha jugado y aparte no es terror, terror, o sea, no es una cosa que vaya a jugar con su cabeza. O sea, es un juego que usted lo va a sufrir, pero no lo va a sufrir igual como Es, sí puede sufrir los otros. y es súper, súper interesante. Y Julián, nada, para terminar este gran podcast, quería contarle una historia que quizás usted ya conozca, lo más posible es que sí, pero Ujú. ¿usted sabía que los fantasmas pueden vivir en los videojuegos? Sí había escuchado cosas. Hay una historia que yo me acuerdo cuando la primera vez que la leí, después alguien la narró y me dio muy duro escucharla. Era la de un niño que disfrutaba de un juego de rally con su papá. Ujú. Era la costumbre de todos los días. Él llegaba del colegio y encendía su Xbox y jugaba. Jugaba con su papá, pantalla dividida, genial. ¿Qué pasó después de un tiempo? Como la vida suele ser muy cruel en algunos sentidos, el padre de este niño fallece. El niño, pues, al ver que esto sucede, entra en un momento horrible de su vida y guarda su Xbox. Era como la conexión que él tenía con su padre, pero pues al ya él haberse ido, ya no quería volver a tocar su Xbox. Mm. Después de más de 10 años, ya el niño ya siendo un hombre, volvió a mirar sus cosas de su infancia y encontró el Xbox. Lo que sucede es que al momento de encenderlo, él ni siquiera había sacado el juego del Xbox, ahí seguía el juego de rally. ¿Qué pasó? Esos juegos tienen una característica, al igual que digamos un Mario Kart, los fantasmas de las mejores puntuaciones. Mm. Entonces, la mejor puntuación que se había hecho era la puntuación de su padre. El joven ya entrado en años, 20, 21 años, ya no era un niño, ya era un joven. Empezó a jugar y como que se le encendió el chip de, hey, tengo que superar este carro. Porque en ese momento simplemente era una puntuación. El muchacho cuenta como después de una tarde dándole, porque es como cuando uno coge un juego después de muchos años, uno ya es malo, o sea, por más bueno que haya sido en su momento, uno ya, toda una tarde dándole, en una carrera brutal en la que el muchacho cuenta que llegó a un momento en su mente de conexión total y era casi uno con ese carro, logró superar el fantasma de su papá
y justo antes de llegar a la línea del meta decidió frenar. Uno diría como, ¿por qué si ya iba a ganar, no? El muchacho contaba y la verdad en ese momento se le quebraba la voz de cómo lo único que pensó es mi papá, aún sigue jugando conmigo y no quiero que se vaya. Son de esas historias que puede que no transmitan terror, pero que dejan mucho que pensar. Y cómo a través de estos medios pueden seguir viviendo esas personas que tanto quisimos y que puede que nunca se vayan. Sí. Es No, muy, muy interesante. no todo tiene que ser en cuanto a terror, uno lo puede dejar pensando cualquier cosa. Ujú. Y estas historias son así. Exacto, son historias que tienen mucho, mucho que transmitir, pero que a la vez son muy interesantes. Julián, muchísimas gracias, parcero, por este par de horitas que hablamos de videojuegos de terror y en sí de la industria muy, muy entretenidas. Agradecerle a usted por el tiempo que nos brindó acá y pues si quiere despedirse con algo, darnos sus redes sociales, lo que No, pues guste. para el que quiera, el que le gusten los juegos de pelea, porque digamos que ya no hago el tema de retro, sino ya hablo, o sea, sí hablo de retro, pero de juegos de pelea más que nada. Me pueden buscar en YouTube como Casa Retro, así de una les va a aparecer. También en Twitch, Casa Retro, en Instagram, Casa Retro, en todo lado. En todo lado, Casa Retro. De pronto con doble guión, o sea, Casa, doble guión, abajo Retro, porque siempre me roban el nombre. Ok, Entonces, entonces así me pueden encontrar si les gustan los jueguitos de pelea, sean nuevos o viejos. Ahí estamos, para que vayan. Y pues esto me recordó mucho a mi vieja época cuando hacía videos de este tipo, cuando me tocaba investigar todo este tipo de cosas y que uno se encontraba con cada joyita. exacto. De este tema hay mucho por hablar y espero en alguna ocasión podamos volver a hablar de el terror en los videojuegos. Muchísimas gracias, Julián. Muchísimas gracias a todos los que hayan llegado hasta este punto, a los que se hayan disfrutado este podcast. No olviden suscribirse, Julián, y a todos. Esto ha sido Voces del Terror. Hasta luego.